8 de la mañana, cedemos el testigo al Buenos Días Canarias. Isaac Tacoronte, buenos días. ¿Qué tal, Estíbaliz? Buenos días y buenos días, Canarias. Agricultores y ganaderos del archipiélago se han manifestado en Bruselas para pedir que no se recorten las ayudas europeas que se reciben. Miles de profesionales de toda Europa han protestado ante la celebración de un Consejo Europeo que ha aprobado una simplificación de la política agraria común. Hoy es viernes 19 de diciembre, comenzamos. Y el sector empresarial de las islas lo advierte, se acaban los fondos europeos que se inyectaron tras la pandemia. Esto va a provocar una ralentización en el crecimiento de la economía. Así lo advertía el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, que pide precaución. Entre los principales problemas, baja productividad, absentismo laboral, exceso de burocracia y falta de vivienda. La vivienda está afectando sin duda alguna al proyecto de vida de muchas familias, de jóvenes, está impidiendo la atracción de personal cualificado, la retención del talento, y es algo en lo que tenemos que actuar. Comisiones Obreras anuncia que mantiene la huelga de comercio prevista para el próximo 24 de diciembre. El sindicato expone que se han ignorado sus propuestas, entre las que están las retribuciones por los festivos o mejoras en la conciliación familiar. En la reunión que se celebraba en la capital tinerfeña, tampoco se ha llegado a un acuerdo en la mesa sobre el convenio de alimentación. En el Gobierno de Canarias, el próximo 30 de mayo darle la medalla de oro de Canarias, que inexplicablemente todavía no la tenía. Es algo que no sé realmente si me merezco, pero que me llena de absoluta felicidad. De esta forma, el presidente Clavijo anunciaba personalmente al cantante Braulio que va a recibir la medalla de oro de Canarias. Durante décadas ha sido un artista de proyección internacional en Estados Unidos y América Latina, pero siempre con una fuerte vinculación a la identidad canaria. Queremos saber también qué va a ser noticia en esta jornada. Cuéntanos, Eva Trujillo. Pues este viernes asistiremos a la inauguración de la prolongación del dique de la Esfinge en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria. La línea de atraque aumenta en casi 239 metros para reforzar la operativa de grandes buques y consolidar al puerto a modo energético y logístico en el Atlántico. Y hoy vamos a conocer el balance climático del otoño de este 2025, a punto de finalizar, y también cómo va a seguir siendo la predicción del invierno en el archipiélago. A las 11 de la mañana, la Agencia Estatal de Meteorología presentará estos datos en Santa Cruz de Tenerife. Y solo media hora más tarde, a las 11:30, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, visita la finalización de las obras del paseo peatonal y el carril bici del barrio de Santidad, en Arucas, en Gran Canaria. Trabajos que pretenden mejorar la seguridad vial, la accesibilidad y la calidad de vida de sus vecinos. Y en los deportes, nueva sorpresa en la Copa del Rey con la eliminación del Getafe ante el Burgos. Además vencieron el Athletic Club de Bilbao y el Real Betis. Un total de 15 equipos ya tienen plaza reservada en la última ronda con esos 16 supervivientes. Granada y Rayo van a luchar el próximo 6 de enero por el billete que aún resta. Eso en la Copa del Rey. Este fin de semana llega la Copa de la Reina y quiere seguir vivo el Costa de Tenerife. Las blanquiazules visitan mañana al Sevilla en los octavos de final, además con Televisión Canaria en directo. Recuerden que ya será sin Eder Maestre en el banquillo y que, como están viendo en esta imagen, ayer tuvieron la visita de Sergio Batista y de Raico García. Bueno, y en cuanto al tiempo, parece que hoy va a volver a llover en diferentes puntos del archipiélago. Serán precipitaciones débiles y van a afectar a la cara norte de todas las islas, sobre todo por la tarde. Van a estar asociadas a los restos de un frente frío y podrán ser algo más persistentes e intensas en las medianías del norte de La Palma, de Tenerife y de Gran Canaria durante la segunda mitad de la jornada. Las temperaturas no van a cambiar apenas, va a seguir el frío en las cumbres, el viento va a ser del norte-nordeste, flojo a moderado, más intenso a partir del mediodía, y mucha precaución en el mar porque se vuelve a complicar la situación. En costas abiertas del norte y oeste de las islas habrá oleaje de fondo de 3 a 4 metros. Luego Emilia González nos va a traer todos los detalles de la previsión para hoy y el fin de semana. Y así como vemos, amanece en la isla de Lanzarote. Es la imagen que nos llega en directo desde Arrecife. El día comienza con cielos nublados y con presencia de ligeras
precipitaciones, lluvias que se van a repetir, como les hemos dicho, durante la mañana. La temperatura a esta hora ronda los 16 grados. Aquí es donde está el dinero de los agricultores y ganaderos de Canarias y tenemos que estar juntos. Estamos aquí reivindicando que las ayudas de las ultraperiféricas no se pierdan. No se le está exigiendo esas mismas normativas medioambientales e incluso sociales que a los productores europeos están arrastrando cada vez más a la ruina. El POSEI queda eliminado completamente. Eso podría derivar a desaparición de muchos sectores primarios, agricultores y ganaderos y pescadores también de Canarias y del resto de la ruta. Vamos a repasar ya las portadas que nos deja este viernes y comenzamos con el periódico Canarias 7, un apunte económico. La patronal pide valentía y acción para abordar los retos de la economía. Pedro Ortega alerta sobre el absentismo y la productividad. Periódico El Día, nuevo objetivo para ganar más autogobierno. Madrid se abre a negociar el traspaso del REF. El ministro Torres recoge el guante lanzado por el Parlamento. Periódico La Provincia, giro histórico en la descentralización fiscal. El Estado se ofrece a negociar con Canarias el traspaso del REF. Ángel Víctor Torres abre la puerta a la reclamación para que Canarias se encargue de la gestión del fuero. Periódico Diario de Avisos. La Unión Europea condena a España por los vertidos al mar en la isla de Tenerife. El Tribunal de Justicia Europeo dicta sentencia por el incumplimiento de la directiva sobre el tratamiento de aguas residuales. Periódico El Mundo, comenzamos con la prensa nacional. Elecciones en Extremadura, cierre de campaña. Guardiola se la juega sola contra Sánchez y Abascal en la recta final. Y finalizamos con el periódico El País. La Unión Europea se abre a dar un salvavidas multimillonario a Ucrania. El gobierno belga levanta su rechazo frontal a la utilización de los activos rusos. Y ahora conectamos en directo con la capital tinerfeña para conocer cómo está la situación del tráfico a esta hora. Esta que vamos a ver es la imagen de la TF5 a su entrada a la capital, donde hasta ahora, y a pesar de la densidad de vehículos, la circulación es fluida tanto en la entrada como en la salida de la capital. Unas 10.000 personas del sector agrario protestan en Bruselas por los recortes presupuestarios de la Unión. Organizaciones agrarias de toda Europa, incluida también Canarias, se han manifestado para tratar de frenar la nueva política que aseguran pone en peligro sus ingresos y favorece a los productores extranjeros. Agricultores de toda Europa se han hecho oír en Bruselas para protestar por los recortes a las ayudas de la política agraria común que propone la Unión Europea. Aquí es donde está el dinero de los agricultores y ganaderos de Canarias y tenemos que estar juntos. Estamos aquí reivindicando que las ayudas de las ultraperiféricas no se pierdan. Amplia representación canaria para mostrar su rechazo también a un acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, que temen pueda beneficiar a los productores extranjeros en detrimento de los locales. No se le está exigiendo esas mismas normativas medioambientales e incluso sociales que a los productores europeos están arrastrando cada vez más a la ruina. En el caso concreto de Canarias preocupa el futuro del POSEI, el reglamento exclusivo de las RUP, de las regiones ultraperiféricas, que se encarga de mitigar los altos costes de producción y transporte. POSEI queda eliminado completamente. Eso podría derivar a desaparición de muchos sectores primarios, agricultores y ganaderos y pescadores también de Canarias y del resto de la RUP. Miles de manifestantes y centenares de tractores que en algunos casos han bloqueado las entradas por carretera a la ciudad para tratar de frenar las negociaciones que continúan en Bruselas. El Banco Central Europeo ha congelado los tipos en el 2%. Es la cuarta vez consecutiva que nos suben y además se ha revisado el alza al Producto Interior Bruto hasta el año 2027. En Canarias, sin embargo, no son tan halagüeñas las previsiones, al menos según la Confederación Canaria de Empresarios. En 2026, la Confederación Canaria de Empresarios prevé una nueva ralentización de la economía en las islas. Los motivos, desde la baja productividad y el absentismo, aseguran a la falta de viviendas. Si le sumamos que se acaban los fondos
los fondos europeos, que hubo consecuencia de la pandemia, coincide con que la economía se está ralentizando, viene en curva. La vivienda está impidiendo la atracción de personal cualificado, la retención del talento, y es algo en lo que tenemos que actuar. Para revertirlo aseguran que se agilicen trámites y también que los gobiernos de Estado y Canarias trabajen de forma conjunta. Los empresarios apuestan por diversificar la economía sin perder de vista el turismo. Que crezcan mejor otros sectores como el primario, el industrial y el de servicios, pero también tenemos que aprovechar oportunidades nuevas. Estamos hablando de energías renovables, estamos hablando en innovación, estamos hablando de economía azul, donde podemos ser un laboratorio natural. Porque Canarias, aseguran, no puede quedarse fuera de los nuevos sectores en auge. Comisiones Obreras ha anunciado que mantiene la huelga de comercio prevista para el 24 de diciembre tras no llegar a un acuerdo con la patronal. El sindicato expone que se han ignorado sus propuestas, entre las que están las retribuciones por los festivos o mejoras en la conciliación familiar. En la reunión que se celebró en Santa Cruz de Tenerife tampoco se ha llegado a un acuerdo en la mesa sobre el convenio de alimentación. Si no hay reuniones previas antes del día 24, nosotros seguimos con nuestra hoja de ruta. Pedimos a todos los compañeros y compañeras del sector que se sumen a esta huelga general y que paralicemos el comercio. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha recordado el impacto especialmente positivo en las islas que tienen, asegura, medidas como la subida del salario mínimo y se ha mostrado abierto a negociar con Canarias la cesión del control del REF. Canarias es la segunda comunidad que tiene un impacto más positivo en cuanto a la mejora del salario mínimo interprofesional. Cuando Canarias nos lo solicite de manera formal, es decir, nos lo solicite el Gobierno de Canarias, encantado como ministro de Política Territorial de sentarnos para avanzar en el autogobierno de Canarias. Y al otro lado del Atlántico, Donald Trump mantiene el cerco sobre los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela. La Casa Blanca ha anunciado que la operación se va a prolongar hasta que el chavismo devuelva a su país el petróleo, las tierras y demás activos robados. Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro ve en estas medidas un intento de colonizar el país. Desde Canarias, el gobierno mantiene contacto constante con entidades canarias y la delegación autonómica en Caracas para monitorear la situación de los residentes en Venezuela. Para hablar de este asunto está con nosotros hoy José Telles, que es el director general de Migración. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Está ese contacto continuo, activo con esos canarios que residen en Venezuela? ¿Qué conversaciones se han llevado a cabo? ¿Cómo se encuentra ahora mismo ese momento de incertidumbre que se vive en el país? Bueno, nosotros continuamente tenemos comunicación con las entidades y la comunidad canaria y de descendientes que tenemos en Venezuela, dado que allí el gobierno de Canarias tiene una delegación del gobierno en Caracas con diferentes puntos descentralizados por todo el país, donde esa comunicación es directa, no ahora en estas circunstancias, sino desde siempre. Y aparte también tenemos pues todas las entidades canarias que nos sirven como punto de referencia para las comunidades que tenemos a lo largo y a lo ancho del país, y estamos en comunicación semanal. Sí es cierto que ahora pues la situación de incertidumbre, hemos intensificado esas comunicaciones cada 2 días, pero siempre hemos estado comunicados y siempre hemos estado trabajando. Y en esas comunicaciones que mantienen, ¿han detectado una solicitud de canarios que se encuentran en Venezuela que quisieran volver a Canarias? ¿Ha habido un aumento? El tema del retorno es algo que no es ahora puntualmente, sino ya llevamos tiempo por las circunstancias sociopolíticas que tiene el país, que canarios y descendientes han querido retornar, pero no es algo puntual ahora. Nosotros de hecho tenemos una política de retorno, sobre todo con unas ayudas de un pago único para poderse establecer una vez que llegan aquellos canarios que en su día salieron y han querido retornar, aparte del programa Canarias Te Integra, que ya estuvimos aquí en su día presentándolo, que es una herramienta a través de la web para poder integrarse de la mejor manera posible. Además, con las comunicaciones en el estado en el que se encuentran ahora mismo en el país venezolano, se acercan las Navidades. En esos contactos que ustedes mantienen, no sé si también ha habido tiempo para informarse de personas que querían venir a lo mejor a las islas o al revés, que querían ir a Venezuela a pasar estas fechas y que no va a ser posible, ¿no? Sí, el cierre del espacio aéreo por parte de Estados Unidos ha causado un quebranto y una problemática existente.
dado que había muchos canarios que querían venir a ver a sus familiares y pasar las Navidades aquí y por estas circunstancias no van a poder trasladarse, o aquellos canarios que ya estaban en Canarias por motivos de visitas temporales que suelen realizar a sus familiares y no han podido regresar para compartir con su familia allá, con lo cual sí es verdad que nos encontramos esta problemática, pero es una problemática de difícil solución. Sí es verdad que hay líneas alternativas y rutas alternativas que están abriéndose a través de los países colindantes, pero ahora mismo la problemática del traslado es la que existe y es la que tenemos. No sé si mantienen contacto con el gobierno central, porque claro, esto es un asunto que parece que nos afecta solo a Canarias, pero es un asunto que a lo mejor el gobierno central también tiene que tener una colaboración, un diálogo con, en este caso con ustedes, con el gobierno de Canarias. Sí, desde el gobierno de Canarias y desde la delegación se mantiene contacto con el gobierno central y sobre todo con los representantes que tienen en el país, que es tanto el consulado como la embajada, y se tienen contactos directos del monitoreo de las circunstancias, las situaciones, y se trabaja de la mano y de manera conjunta a través de la delegada del gobierno en Venezuela. Y a pesar de esta situación, el gobierno canario imagino que sí garantiza ese compromiso que mantenía de seguir con esas ayudas para los canarios que se encuentran allí en Venezuela. Así que esta situación actual no va a impedir que ese programa siga adelante. No, todos los programas que venimos desarrollando de ámbito sociosanitario, el social, de ayuda, cultural, deportivo, cualquier tipo de ámbito, los programas siguen funcionando, se siguen desarrollando. De hecho, ya estamos programando el 2026 con la reciente aprobación de los presupuestos del Gobierno de Canarias y desde luego seguimos trabajando de la misma manera, incluso a un mayor ritmo, dado que hemos tenido unas modificaciones presupuestarias incorporando más crédito y por supuesto seguiremos trabajando, estamos trabajando y seguimos con todos los programas que allí se desarrollan. ¿Y existe un censo aproximado, señor Tellez, de los canarios que se encuentran en Venezuela? Porque están los que han nacido aquí, los que son de segunda generación, los que su última vivienda fue precisamente en el archipiélago. Ustedes me imagino que tendrán controlado el censo, ¿no?, de esa población. Sí, existe lo que se llama el CERA, que es el censo de residentes españoles en el exterior, y ahora mismo es verdad que tenemos la Ley de Memoria Democrática, la cual ha terminado recientemente, y esto va a tener un número a la alza de nuevos canarios que han obtenido la nacionalidad, pero en torno a Venezuela tenemos unos 58.000 canarios y descendientes hoy en día registrados con nacionalidad española. No quiere decir que no haya más en el país, dado que Venezuela es una tierra de migrantes canarios y los sistemas de regularización que hace el Estado son temporales, pero podemos tener muchos más canarios y muchos más descendientes en el país sin ser los que están censados. Una cifra desde luego importante. Pues muy bien, José Tellez, director general de Migración del Gobierno de Canarias, gracias por venir, gracias por ponernos en el contexto de lo que está ocurriendo con esos canarios que están en Venezuela y sobre todo lo que se está haciendo desde el Gobierno autonómico para que esa ayuda continúe y ese contacto directo con ellos continúe. Gracias, muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos nosotros a continuar con más asuntos y vamos a hablarles de un paseo de más de 3 kilómetros que va a unir Los Mocanes con Punta Grande en la frontera, en la Isla del Hierro. Ya han comenzado las obras de este sendero peatonal con un carril bici paralelo a la carretera de la isla. El Cabildo defiende que es una apuesta por la movilidad sostenible, de ahí que lo hayan bautizado como Ecopaseo. El proyecto tiene una inversión de 1,5 millones de euros financiados con fondos europeos. Hemos impulsado este proyecto que ha tenido esta demora de estos meses porque hemos tenido inconvenientes técnicos, pero por fin hoy pues ya damos comienzo a esas obras que tendrán una duración de 8 meses. Una vía muy transitada y ahora mismo no cuenta con esa seguridad, por eso hemos apostado pues tanto para ciclistas y también una zona peatonal. Y continuamos en la Isla de Hierro porque el Ayuntamiento de Valverde va a poner en marcha las obras para asegurar la zona del Pozo de las Calcosas, un espacio escarpado donde suelen registrarse desprendimientos. Nos lo cuenta Aridia Marichal. Buenos días, Canarias. Pues sí, ya podemos ver esa zona cerrada, esa zona de acceso a la parte baja, a la zona costera del Pozo de las Calcosas. Ese precinto ya impide el paso hasta la zona porque el proyecto del Ayuntamiento de Valverde persigue asegurar la zona del talud, evitar los desprendimientos. Nos acompaña Carlos Brito, que es alcalde de Valverde. Bueno, ese proyecto persigue pues no solamente embellecer la zona, sino sobre todo dotarla de seguridad. Buenos días, efectivamente. Ese proyecto lo que se trata es de reducir los taludes que están a punto de caer, que ha aumentado la gravedad del
y seguridad a los vecinos y a los visitantes. Estamos además viendo una de esas etapas más llamativas, más bonitas de este municipio de Valverde, con esas casas además tradicionales. Se utilizan sobre todo en periodo vacacional, pero es importante esa labor de conservación, y también la zona costera. Por lo tanto, muchísima gente utiliza este camino. No se puede llegar en coche, es un camino precisamente hasta abajo, y es una demanda también poder mejorar todo esto. Sí, efectivamente, es un espacio, es un pueblito y por la verdad que paradisíaco aquí dentro de la Isla del Hierro. Todo visitante, todo mundo pasa por aquí a ver este pueblito tradicional de piedra y colmo, y hay que dar respuesta a los vecinos visitantes y tenemos que darles seguridad. Ya hice una reunión con los vecinos, les expliqué cómo iban a ser las obras y demás. El sábado les voy a abrir con mucha seguridad para que puedan recoger sus enseres, si tienen congeladores encendidos y demás, para que también refuercen sus puertas y ventanas. Y ya la obra de inmediato tiene que comenzar. ¿Cuánto tiempo llevará esa obra, ese tiempo de trabajo? Entre más pronto, mejor. O sea que yo no quiero aventurarme, pero para enero ya se iniciarán las obras, y yo creo y soy optimista que para el verano ya tengan ya el acceso libre para poder disfrutar de este maravilloso pueblo costero. Exacto, que se pueda disfrutar, y además con toda la seguridad y la belleza que por supuesto merece. Así que estaremos muy seguidores, siguiendo todo este tema de las obras, y que la gente pueda disfrutar y que pueda bajar sobre todo con seguridad, porque es un enclave que así lo requiere, es bastante escarpado, así que valdrá mucho la pena. Hay ya unas intervenciones anteriores, pero han quedado insuficientes con el paso del tiempo. Conectamos hasta la mañana con Eva Trujillo, porque estamos muy pendientes de la reunión de hoy entre Partido Socialista y Sumar, Eva. Sí, ambas formaciones se verán las caras este viernes en una reunión que previsiblemente será tensa, con el objetivo de abordar esa crisis, la más seria del gobierno de coalición desde el inicio de la legislatura. Está previsto que no acudan ministros. Yolanda Díaz ha señalado la necesidad de una reformulación radical de un gobierno que dice no puede seguir así. No ha trascendido, eso sí, ni la hora ni el lugar de donde se va a celebrar. Pese a las discrepancias, porque somos organizaciones políticas con una cultura diferente, pese a esas discrepancias yo creo que hay muchas cosas que nos unen al Partido Socialista y a Sumar. La principal de ellas, la hoja de ruta de avances que estamos implementando en estos 7 años de gobierno, de administración, y en los que nos queda por hacer hasta el año 2027. La jueza de la Dana cita finalmente a declarar como testigo al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para el 9 de enero, por el juicio de la Dana que dejó 230 víctimas mortales en Valencia. 3 días más tarde se producirá el careo entre la exconsejera de Justicia, Salomé Pradas, y el jefe del gabinete de Carlos Mazón. Y robó de votos por correo y agita el fin de la campaña electoral en Extremadura. La caja sustraída contenía 14.000 euros y 124 votos por correo. Los votos los han encontrado tirados, el dinero ni rastro. El Partido Popular y Vox hablan de fraude electoral. La Guardia Civil lo achaca a delincuencia común. La incógnita sobre la dependencia de los populares de la ultraderecha de momento se mantiene. Pues estos son algunos de los asuntos, Isaac, de los que estamos muy pendientes en esta mañana de viernes. Bueno, pues vamos a comenzar nosotros ya con nuestro tiempo de tertulia para analizar diferentes asuntos de actualidad. Hoy nos acompañan Pepe Moreno. ¿Qué tal? Buenos días. Marian Álvarez, hola, buenos días. Buenos días. Y también Eduardo Araujo. Muchas gracias a los tres por venir. Vamos a empezar, si les parece, con la mirada puesta en la isla de Gran Canaria, exactamente en las carreteras, porque Emilia, la borrasca, ha regado el campo de presas, de embalses que se han llenado, dando un respiro al sector. Esa es la cara más amable, pero también ha dejado incidencias. Un corrimiento de tierra ha obligado al cierre de la Gran Canaria 223 en Barranco Hondo de Abajo, en Gáldar. También permanecen cerradas por lluvia y desprendimientos las carreteras Gran Canaria 200 entre Tirma y Faneque, 210 entre Artenara y Tejeda, la 231 en el acceso al Sau, la 400 en Ariñez y la 70 antes de Fontanales.
Saludamos a Augusto Hidalgo, que es consejero de Obras Públicas e Infraestructuras del Cabildo de Gran Canaria. ¿Qué tal? Muy buenos días. No sé si el señor... Hola, buenos días, ¿qué tal? Ahora no se escucha, perfecto. Pues muy bien, muy buenos días. Les oigo mal, no les oigo, les he perdido. No nos oye. Bueno, vamos a ver si recuperamos esta llamada, que tenemos unos problemas de conexión. Vamos, mientras tanto, nosotros a... Ahora les estoy pidiendo. ¿Ahora sí me escucha, señor Hidalgo? No, parece que hay problema. Vamos a nosotros a continuar sí, le escucho. En la mesa. Yo no sé si, bueno, son la borrasca que nos deja una cara amable y luego nos deja también incidencias en las carreteras, que también es importante tener mucho cuidado con los desprendimientos y demás. Sí, son carreteras secundarias, carreteras poco transitadas, pero al final acaban atendiendo a un porcentaje de población, aunque pequeño, importante en las cumbres de la isla. A mí me preocupa especialmente la carretera de Fontanales, porque esa sí que es más transitada que el resto, y también los entornos de Artenara, que es una población que suele quedarse bastante aislada cuando estos sucesos ocurren. Espero que en los próximos días el Cabildo y los operarios de mantenimiento de carreteras pues resuelvan estas situaciones, que en algunos casos son de índole menor. Hay otros que, como hemos visto, pues afecta a cuestiones estructurales de las vías, claro, pero espero que se resuelvan pronto. ¿no? Pero claro, son en carreteras secundarias que llevan mucho tiempo, que es quizás donde han tenido la incidencia, en el tiempo que llevan esa carretera y sobre todo en el abandono que se ha realizado en los últimos tiempos con referencia a ese tipo de vía. Y eso es lo que ahora se está procurando, primero solventar las incidencias que se ha producido en esas carreteras y segundo, que no estén tanto tiempo sin realizarlo. Yo eso es una de las cosas que le quiero preguntar al señor Hidalgo, ¿por qué pasa tanto tiempo y no hacen absolutamente nada? Porque todo lo que estamos viendo es como consecuencia, primero de lo que ha caído, pero después de que ni siquiera tenían en mantenimiento. No estamos acostumbrados a la lluvia en la isla y evidentemente hay una falta de mantenimiento, pero además son casi siempre son las mismas vías. Por ejemplo, que afecte a un tramo en Faneque camino a la aldea, o sea, cada vez que cae una gota la carretera a la aldea se cierra. Es que eso es histórico y es un poco repetitivo, lo que justificaba en cualquier caso tener una nueva carretera a la aldea, que ahí seguimos todavía esperando, ¿no? Pero lo que tenemos son infraestructuras que no están acostumbradas a la lluvia, no están preparadas para la lluvia, y eso pasa en las carreteras, pero pasa en la ciudad también. Claro, vamos a ver si les parece, a ver si ahora ya podemos hablar con el consejero de Infraestructuras del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, que me imagino que sí nos está escuchando, pero me comentaban que había un pequeño retraso en la llegada del sonido. Le damos los buenos días de nuevo y le voy a preguntar rápidamente pues, que se nos diga cuál es la situación actual, que haga un repaso de la situación en las carreteras de Gran Canaria que han tenido que ser cerradas por estos desprendimientos precisamente por el paso de la borrasca Emilia. Bueno, la situación en este momento es de 4 carreteras cortadas. En realidad son 6 porque había 2 carreteras que teníamos cortadas por obras, que arriba en Las Niñas, la presa de Las Niñas, pero cortadas por el temporal que llevamos viviendo desde el sábado. En este momento es la 400, que tiene en Ariñez, que tiene una situación bastante complicada y donde vamos a tener que hacer una obra. Estamos haciendo desde hoy los sondeos para ver si la semana que viene podemos ya encargar la obra de emergencia. Tenemos la 200, que la solemos cortar por la antigua carretera de la aldea, la solemos cortar por emergencia cada vez que hay una emergencia por precaución, pero ahora hay 2 cortes por derrumbe, tanto el acceso a Tirma como en el tramo de Faneque, pero se puede acceder por el túnel de Faneque, la carretera nueva, por tanto no hay problema con esta en accesibilidad. La 70, antes estaba escuchando sobre esta, efectivamente por una caída de piedras, esperemos poder solucionarla lo antes posible y poderla abrir. Y la 231 que sube hacia la cumbre de la aldea, ¿no? Si no me equivoco, hasta Sao, que tiene también desprendimientos, esperemos poderla abrir. La tuvimos cerrada, la abrimos y la hemos vuelto a cerrar. La 223, que se ha comentado aquí, que es un derrumbe importante y creo que ha salido también en los medios en Galdar, la hemos podido abrir. Está abierta en este momento con un carril porque tenemos un ensanche porque tiene una parada de boba cercana y ahí hemos podido utilizar, y los técnicos nos dicen que hay garantía, hemos tenido que poner un solo carril y por tanto solo se podrá pasar en un sentido u otro a través de ese carril. Pero bueno, está abierta. En cualquier caso va a necesitar una obra, sin lugar a dudas, porque se ha descalzado por completo
Igual que la 400, con la dificultad que la 400 sí la hemos tenido que cortar por completo en Ariñez, ¿no? Y vamos a tener que hacer una obra importante. En cualquier caso, lo que está claro es que hay que tener muchísima precaución para todos los conductores que vayan o tengan pensado circular por esa zona. Esto es muy dinámico. Sí, decía que esto es muy dinámico. Se están cortando carreteras y abriendo constantemente, desde el sábado especialmente, por pequeños derrumbes que afectan a la carretera, y los vamos solventando en la medida de lo posible. Mientras siga lloviendo, e incluso días después, va a haber problemas seguramente. Muy bien, me gustaría antes de despedirle preguntarle también, ya que estamos hablando de infraestructuras, la situación del tráfico, porque Gran Canaria también es una isla con una gran densidad de circulación. Yo no sé si el caso de las infraestructuras evidentemente influye, si es importante poner la mirada en mejorar esas infraestructuras, o cómo se puede hacer para mejorar, señor Hidalgo, la situación del tráfico en la isla de Gran Canaria. Bueno, las zonas de mayor tensión desde el punto de vista de las comunicaciones del transporte están en las grandes vías de acceso a la capital, fundamentalmente la S1 y cada vez más la circunvalación, la S3. Y como saben, hay una mesa de trabajo entre el Gobierno de Canarias, que es el titular de la vía, la Dirección General de Tráfico del Gobierno del Estado y el Cabildo con sus dos consejerías, la de Transporte y la de Obras Públicas, que estamos trabajando en mejorar sobre todo a su paso por Telde la Gran Canaria 1, ¿no? Ayer mismo el consejero del Gobierno de Canarias me decía que licitan ya, antes de que termine el año, o sea, ya seguro, se licita las obras que van a mejorar la zona de la Pardilla, tanto en sentido norte como en sentido sur de la Gran Canaria 1, que serán seguramente un alivio cuando termine la obra, porque mientras esté la obra, pues también seguramente habrá ciertos trastornos, pero será un alivio en esa zona, más allá de otras que se tienen que realizar en las zonas de Melenar y demás, en todo el municipio de Telde. Pero recordando siempre que el aumento del volumen de tráfico que se está produciendo en los últimos años, en los 2 últimos años ha habido casi un 14% de aumento en la S1, estamos hablando de la mayor vía de transporte, en una de las zonas metropolitanas con más densidad de tráfico de todo el país, pues inevitablemente se va a tener que solventar en el medio plazo o en el largo plazo con transporte público. Proyectos como el del tren o vías alternativas, se está estudiando incluso el del carril Bupao, porque la densidad de tráfico, si no, no podrá ser absorbida por una vía, por mucho calibre que le pongamos, muchos carriles que les pongamos, ¿no? Esto ya está estudiado en otros lugares del mundo. Pero bueno, en el ámbito inmediato, esperamos que no solo con las medidas que tomamos desde el punto de vista de carreteras del Cabildo, que ha mejorado sustancialmente la fluidez, también con las obras, pues aumentar esa fluidez que le dé margen de maniobra durante los últimos años. Y esto sumado a las S3, la circunvalación, que aumenta cada vez más en densidad y que le hemos presentado un proyecto ya elaborado y diseñado para sobre todo el acceso a la 21, que es la de Teror, para mejorar el acceso a toda la zona Tamaraceite, el centro comercial Los Alicios, que es una de las zonas donde cada vez hay más zonas rojas, ¿no?, a la hora de densidad en horas punta en la isla de Gran Canaria, en la ciudad en particular, ¿no? Así que es una mirada a medio y largo plazo que requiere obras sin lugar a dudas, pero bueno, esto tiene que ser compaginado con las mejoras del transporte público para que no vayamos hacia lo que ha ocurrido en otros lugares del mundo con medidas parecidas. Nos quedamos entonces con esa reflexión que usted ha hecho. Agustín Hidalgo, vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, consejero de Infraestructuras precisamente de la Corporación Insular, que además le invitamos ya a ver si un día puede venir aquí al plato del Buenos Días Canarias y contarnos estas y otras cuestiones. Muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días, gracias a ustedes. Bueno, pues continuamos, pues la situación del tráfico, que parece que es una isla, son de todas, ¿no? Sí, sí, pero sobre todo hay dos cosas, el tráfico y la concepción del tiempo que tiene un político, ¿no? Porque dice, el hombre estaba diciendo, a lo mejor no le falta razón, que antes de que acabe este 25, pero es que al 25 solo le queda una semana, que en una semana va a licitar ese carril, esa especie de mejora en la autopista. Yo no lo creo, sinceramente. Necesitará algo más de tiempo, pero no una semana. Y eso es para acabar este año 25.
Yo creo que este es nuestro principal problema, de que muchas de las cosas que tenemos que cambiar para podernos mover de un sitio a otro está en función de lo que va a hacer, sobre todo el mapa de carreteras de las islas en un futuro no demasiado lejano, ¿no? Los espectadores igual pueden haber entendido que la entrevista es grabada, ¿no? Sí, porque ¿no? Sí, para poder licitar antes de final de año, digo, la entrevista tuvo que haberse producido hace 2 meses, ¿no? Porque esa concepción del tiempo que decía Pepe, ¿no? Sí. Hay 2 cosas sobre lo que ha dicho el consejero. La primera es las carreteras rurales que tienen que ser mejoradas. Yo discrepo con la posición de Pepe en lo relativo a que son carreteras que están descuidadas. Soy un usuario de ellas y no es que estén descuidadas, es que están sometidas al albur de la geografía. La geografía es complicada en Canarias, no se puede hacer un desmonte y poner una malla de protección en todo el tramo de carreteras de esos lugares porque además tienen afecciones medioambientales importantes. Por tanto, hay que comprender que esas carreteras están expuestas a los fenómenos meteorológicos. Y sí me consta, porque conozco cómo funciona la conservación de carreteras del Cabildo, que hay una revisión periódica de las mismas continua. Los operarios de mantenimiento están continuamente cubriendo los errores que la carretera pudiera tener y previniendo los posibles desprendimientos. Otro asunto es la autopista Gran Canaria 1, que aquí ya hablo casi más que como sufridor y usuario que como conocedor de lo que ocurre, pero me da la impresión de que el principal problema es los errores de planeamiento que ha habido en el pasado. El corredor de Telde, entre Ginamar y prácticamente El Goro, casi llegando al aeropuerto, tiene innumerables entradas y salidas por los polígonos industriales y por las zonas comerciales, algunas de ellas realmente prescindibles, porque entre ellas también se comunican. Pero claro, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién quita una de esas entradas y salidas sabiendo que solo has quitado una, que es la de la Pardilla, y se ha generado todo un movimiento vecinal en contra de esa eliminación de un acceso? Para mí la solución primera va a tener que ser la revisión de esos accesos para que el tráfico en la autopista sea más fluido. Solo el asunto de la Pardilla, que es verdad que perjudica el acceso directo de algunos vecinos, ha supuesto una mejora considerable del tráfico en el sentido sur. Falta el sentido norte en esa zona. Eduardo, si te parece, y también Marian, que nos ha hecho un apunte sobre ese tema, seguiremos hablando si les apetece, pero les comentaba que Emilia ha dejado incidencias como esos desprendimientos, pero también ha dejado un regalo para el campo, la cara más amable la tenemos en las presas. El paso de la Borrasca ha aportado 2,5 millones de metros cúbicos de agua a las presas de la isla, una gran noticia para el sector primario tras el último año de sequía. Estefanía de Blasio está precisamente en una de esas presas que han sido más beneficiadas. Estefanía. Buenos días, Isaac. Buenos días, Canarias. Sí, nos encontramos en la presa de Gambuesa, en San Bartolomé de Tirajana. Esta presa ha recibido unos 150.000 metros cúbicos de agua, pero realmente todas las presas y embalses de la isla se han visto beneficiadas gracias a la borrasca Emilia. Es más, ha multiplicado por 4 el volumen de agua. Como tú decías, una gran noticia, un agua que era muy esperada y muy necesaria. Vamos a hablar con Carmelo Santana, él es el gerente del Consorcio Insular de Agua de Gran Canaria. Buenos días. Buenos días, Canarias. Bueno, vemos que todavía está entrando agua aquí en la presa de Gambuesa. Por fin hay buenas noticias. La verdad es que sí, hace un tiempo que estuvimos aquí con la borrasca Claudia y decíamos que había caído un poquito de agua y estábamos esperando que ya verdaderamente cayera una buena borrasca. Esta ha sido la buena, ¿no? Como diríamos, ¿no? En el consejo lo que decimos los compañeros es que nos ha tocado la lotería. Bueno, nosotros decíamos 2,5 millones de metros cúbicos de agua, pero ya hoy podemos decir que se han superado los 3 millones por el agua de las lluvias de los últimos días. Sí, efectivamente, porque a pesar de que el sábado fue el día fuerte de la lluvia, también ha estado lloviendo el día de ayer jueves, también ha estado lloviendo el miércoles, además con una cierta intensidad, y ahora mismo los datos con los que nosotros estamos trabajando, de las grandes presas, digamos, de la isla, pues han superado ya con creces los 3 millones de metros cúbicos y probablemente seguirá habiendo más aportaciones por lo menos en los próximos días. Bueno, ahora el agua por fin está garantizada para los agricultores, por lo menos para la mitad del próximo año. Sí, en casi todas las zonas que tenemos control nosotros, ya por lo menos podemos decir que tenemos el agua garantizada para el verano.
En algunas que han tenido muchas más aportaciones probablemente tendrán garantía de suministro para más tiempo, pero en casi toda la mayoría, por lo menos para este verano del 26, lo pueden afrontar con más tranquilidad. Pues muchísimas gracias por habernos atendido. Pues como pueden ver, un cambio de imagen que ya se empieza a notar aquí en las presas de Gran Canaria, que todavía a día de hoy siguen recibiendo agua y se espera que si sigue lloviendo, no descartan de que antes de que acabe el año se puedan alcanzar los 4 millones de metros cúbicos de agua. No agua para el campo, pero el sector tiene otros problemas. Unas 10.000 personas del sector agrario protestan en Bruselas por los recortes presupuestarios de la Unión. Organizaciones agrarias de toda Europa, incluida Canarias, se han manifestado para tratar de frenar la nueva política que aseguran pone en peligro sus ingresos y que favorece a los productores extranjeros. Agricultores de toda Europa se han hecho oír en Bruselas para protestar por los recortes a las ayudas de la política agraria común que propone la Unión Europea. Aquí es donde está el dinero de los agricultores y ganaderos de Canarias y tenemos que estar juntos. Estamos aquí reivindicando que las ayudas de las ultraperiféricas no se pierdan. Amplia representación canaria para mostrar su rechazo también a un acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, que temen pueda beneficiar a los productores extranjeros en detrimento de los locales. No se les está exigiendo esas mismas normativas medioambientales e incluso sociales que a los productores europeos están arrastrando cada vez más a la ruina. En el caso concreto de Canarias preocupa el futuro del POSEI, el reglamento exclusivo de las RUP, de las regiones ultraperiféricas, que se encarga de mitigar los altos costes de producción y transporte. POSEI queda eliminado completamente. Eso podría derivar a desaparición de muchos sectores primarios, agricultores y ganaderos y pescadores también de Canarias y del resto de las RUP. Miles de manifestantes y centenares de tractores que en algunos casos han bloqueado las entradas por carretera a la ciudad para tratar de frenar las negociaciones que continúan en Bruselas. Lo que se pide es que no se pierdan esas ayudas europeas, Mariam. Y la verdad es que la factura que ha tenido el campo canario con la entrada en la Unión Europea ha sido alta. Hemos perdido en detrimento de terceros en prácticamente todos los cultivos. Hemos tenido que ir cambiando a otras nuevas variedades para poder sostener el sector primario, y es preocupante que eso pueda llegar a darse, ¿no? Que perdamos esas ayudas que vienen a, de alguna forma, colocarnos en el mismo punto que el resto de productores europeos, cuando en realidad estamos a miles de kilómetros y con unas condiciones pues laborales, medioambientales, que nada tienen que ver con cómo se hace en terceros países, como por ejemplo el cercano Marruecos, ¿no? Cuando hablamos del tomate, del pepino y de otras producciones con las que tenemos que competir en los mercados europeos, españoles y fuera de nuestras fronteras. Yo es que no creo en este tipo de acciones, y sí en las acciones algo más abiertas para todo el mundo. Por ejemplo, en Canarias no pueden entrar aguacates o plátanos de fuera que no se produzcan aquí, y en otros sitios sí. Por eso tenemos que el aguacate está a 8 euros, algunas firmas publicitarias lo están anunciando a 5 euros, pero en el resto de la península lo vemos que está a 2 y a 3 euros, ¿no? Entonces, mucha gente aquí se pregunta, ¿y por qué allí están a ese precio y aquí están a este otro? Porque nosotros no tenemos un gran poder adquisitivo, lo mismo que los plátanos. Tú tienes el plátano del área dólar a un precio y el plátano de Canarias a otro. ¿Se fomenta o no se fomenta el kilómetro cero en el consumo de los productos agrícolas? Que aquí se está fomentando, pero nosotros aquí es que no pueden entrar de otro tipo de otras autonomías, ni siquiera de otros países. Por lo tanto, yo creo que son dos conceptos absolutamente diferentes, y lo que está propiciándose en Bruselas es que no haya una política agraria comunitaria, pero es que la tiene que haber, porque si no, no se comprende cómo el cáñamo ha desaparecido en el sudeste de la península y aquí se realiza. Entonces yo creo que todo esto lo que está llevando a cabo es una especie de todo el mundo se viste exactamente igual y todo el mundo tiene que tener una serie de compromisos económicos exactamente igual. Yo no lo veo, sinceramente, Isaac, que ayer en Bruselas se tiraran papas y aquí haya escasez de papas, o las estemos comprando en Israel, ¿no? Yo eso no lo entiendo. Yo creo que lo que hay detrás de todo esto es una decisión estructural, de modelo
de la Unión Europea, que ha tomado la decisión de terciarizarse y está renunciando a proteger a su sector primario y a su soberanía alimentaria. Y esto está afectando también a los agricultores de Canarias, pero no solo a los de Canarias. Sí. Al final, Bruselas está cediendo ante terceros países con los que llega a acuerdos, fundamentalmente del sector primario, la pesca o la alimentación, y en detrimento de su propio sector primario. Yo me pregunto si esto sucedería en otros sectores y me respondo, no, rotundamente no. Europa es proteccionista en otros sectores como el industrial, por ejemplo, y no lo es en el sector primario. Eres protección, dices tú, ¿no? Ha renunciado Europa a la soberanía, a producir sus propios alimentos para ceder a terceros países, porque vivimos en una economía global de Latinoamérica y de África, fundamentalmente la producción de alimentos para abastecer a los mercados europeos. Y eso va en detrimento de sectores agrícolas que van cada vez a depauperarse más. Y no también nos lo Canarias. podemos permitir, es que no nos lo podemos permitir. Yo creo que es un error estratégico. Lo vimos en la Canarias. Primero lo que es el POSEI en sí, que es lo que hacíamos la referencia antes de intentar contrarrestar los perjuicios de nuestra ubicación geográfica en el mercado internacional. Pero además lo vimos en la pandemia, si tenemos un problema en los puertos o en los aeropuertos, ¿por dónde va a entrar lo que comemos? Tenemos que mantener un mínimo de sector primario, de pesca y de agricultura, y luego hay que proteger evidentemente determinadas producciones, el aguacate, la papa, la variedad. Un máximo sector sí, pero primario. quiero decir, no todos los productos están protegidos algunos, no todos, ciertamente no entra aguacate, no entra también, el riesgo no es solo la competencia, es también importar enfermedades que nos hagan daño en nuestra Eso es producción. como algunos quieran verlo, porque yo te vuelvo a decir, es que todo esto que estamos hablando, fundamentalmente la palabra de este año es la de arancel, pero nosotros no pagamos aquí arancel, y como dice Eduardo, estamos pagando una factura a cambio de la otra, es decir, queremos tener esa autonomía, por ejemplo en la fabricación de coches, pero si tenemos que ceder en algo, lo cedemos en la alimentación. Yo recuerdo en plena pandemia que llamaba a un señor que producía 21 millones de huevos al mes. ¿Y qué hacía? Porque no estaban los hoteles abiertos. ¿Y ahora qué hace? Ahora no lo suben, aquí no ha habido gripe aviar, tenemos que tener las gallinas encerradas, es una bobería lo que la gente está pagando de gallinas sueltas, huevos de gallinas sueltas. Si no hay gallinas sueltas, las gallinas tienen que estar dentro de las granjas. Entonces, ¿por qué paga usted 2 euros de más por cada una de las docenas si no existen las gallinas sueltas? De todos estos asuntos, Pepe, también del sector primario se ha hablado en el Parlamento. Por cierto, este domingo es el último repaso del año a la actualidad política en el programa Parlamento. Vamos a saludar ya a nuestra compañera Marta Rodríguez. Buenos días. Muy buenos días, Canarias. En efecto, último programa del año. Con él nos despedimos hasta el mes de febrero, porque ya saben que el mes de enero la actividad en este Parlamento es prácticamente testimonial. Esta semana ha habido pleno y además uno de los más importantes del año, porque en él se han aprobado los presupuestos para el año que viene. En el programa les daremos cuenta de cómo ha sido ese debate y podrán escuchar ustedes las opiniones, los puntos de vista de todos los grupos parlamentarios. Pero además queremos también compartir con ustedes las demandas de las y los afectados por cáncer de mama. Ellas piden más agilidad en el diagnóstico, también en el tratamiento, para poder evitar complicaciones tanto físicas como psicológicas. Estaremos con ellas, hemos hablado en nuestra sección Buscamos Respuestas, nuestra compañera Raquel Pérez ha estado con ellas y de eso les vamos a hablar. Pero también en tiempo de entrevista nos ha acompañado el portavoz del grupo parlamentario Vox, Nicasio Galván, que entre los titulares que nos ha contado, pues nos ha dicho que plantea una alianza en Europa entre populares y su partido y Vox. Todo lo que quieran cambiar en Europa lo tienen muy sencillo, que el Partido Popular rompa con el PSOE y pacte con los patriotas, que ya hemos dicho que nosotros apoyaríamos sin fisuras a nuestro campo y nuestro sector primario. Lo tienen tan fácil como eso. ¿Quieren que siga el POSEI? ¿Quieren que haya una PAC fuerte? Que cambien de socias.
Pues ese es solo uno de los temas que hemos abordado con él en nuestro tiempo de entrevista. Si quieren verla al completo y todos los demás temas que les tenemos preparados, ya saben que les espero el domingo a las 2 del mediodía aquí en Televisión Canaria. Esta cita con el programa Parlamento este domingo. Bueno, pues en Nicasio Galván ha sido claro, dice que rompan en Europa y así nosotros, Vox, garantizamos las ayudas, por ejemplo las del POSEI. Sí, además se ha definido como patriota, ¿no? Hemos descubierto un nuevo eslogan de Vox, como si la bandera, la patria, el himno y todas las señas de identidad de una nación fueran exclusivas de un solo partido, ¿no? Yo creo que es un canto al Partido Popular porque en Europa existe un pacto que deja fuera a la ultraderecha entre socialdemócratas y democristianos, entre liberales y socialdemócratas. Y ese pacto me parece que si se reprodujera en España en el futuro, ojalá fuera así, es una utopía y diría que más que una realidad, un deseo, permitiría que pues este país volviera a la senda del sentido común, la razón, la institucionalidad y dejáramos de polarizar, que creo que es lo que está sucediendo en la política española y que tiene a Vox como, no el único, pero sí desde luego uno de los principales agentes de la división política y la polarización en España. Pero fíjate, Eduardo, que por ejemplo lo que está sucediendo en Alemania, donde el primero pacta con el segundo y efectivamente se produce ese consenso del que todos estamos de alguna manera esperándolo. ¿Quién ha resultado más beneficioso de ese acuerdo? El primero. Fundamentalmente, ahora mismo en las encuestas dicen que sería el primero el que se las llevaría todas, el segundo apenas si se llevaría alguna de las consecuencias. Pero hay que estar por encima del tacticismo. Claro, el tactismo no nos conduce nada más que a este tipo de situaciones y sobre todo el cortoplacismo, es decir, oye, en las siguientes elecciones, pero yo creo que se tienen que imponer algunos criterios por encima de otros. Yo no digo nada absolutamente de Vox porque he decidido no hablar de ello, que es la mejor manera de no decir absolutamente nada, ni bueno ni malo, pero es lo que hay. ¿Por qué en este momento existe tanta gente que esté abrazando las tesis de Vox? Quizás por desconocimiento. Porque no hay, por ejemplo, entre la gente joven, que hay mucha gente que abraza algunos de los postulados que está diciendo Vox, porque no ha vivido en otra época, porque no ha vivido lo de otra época y porque no hay nadie que le enseñe lo de otra época. Entonces habrá que activarles la memoria o si no lo han vivido, hacerles que lean, ¿no? Y que conozcan la historia que además es súper reciente, no es que tengamos que irnos a la Edad Media para que conozcan lo que fue el franquismo o la dictadura en España. De la derecha que pregona con bulos, con mentiras, con fascismo, hay que hablar de ella. Quizás eso es lo que hay que hacer, hablar de ella para evitar que esas mentiras y esos bulos vayan calando en una sociedad que desconoce desgraciadamente nuestra historia. Habría que ver también qué es lo que está pasando en la escuela para que los jóvenes no conozcan. Habría que ver lo que piensan los jóvenes también, perdón Eduardo, los casos de acoso, porque es que en las últimas semanas se ha conocido casi una decena de denuncias por casos de acoso contra políticos y cargos públicos de diferentes partidos. Hemos perdido prácticamente la cuenta. El primero en ser señalado fue Francisco Salazar, miembro de la Ejecutiva Socialista, cuya denuncia desencadenó en otras posteriores que hemos ido conociendo a lo largo de todos estos días. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Porque aquí cada día nos levantamos y vemos una denuncia por acoso sexual, laboral, a menores incluso, o sea... Lo que ocurre en el entorno político y en el acoso sexual es muy fácil de explicar. Primero, que existe una cultura machista en la política, fruto de la herencia del pasado, en donde solo los hombres accedían a la política, y como la política funciona por cooptación, cuando las mujeres han entrado en posiciones jerárquicas inferiores, y por tanto hay posiciones de abuso jerárquicas, pero que se traducen también en abuso o acoso sexual. Ahora el Partido Socialista ha habilitado un buzón para la denuncia anónima de este tipo de situaciones y han empezado a aflorar producto del escándalo que ha supuesto que una de estas denuncias no haya sido tramitada con diligencia por parte del Partido Socialista, que fue la de Salazar, que estuvo 5 meses
parada, probablemente por la relación entre Salazar y el presidente del gobierno y secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, porque si no, no se explica. Entonces, a partir de ahí es cuando han aflorado las demás. En mi opinión, porque hay una corriente del Partido Socialista que ha salido publicado, que considera que debe de eliminarse el anonimato en las denuncias porque genera una indefensión en los denunciados. Bueno, es un avance que se haya podido denunciar anónimamente porque de otra forma no habría sido posible por el temor que tienen las víctimas a que eso les afecte en su trayectoria política, en su carrera personal y profesional. Lo que pone de manifiesto es que nadie se puede hacer adalid de la corrección completa, ¿no? Porque esto le pasa ahora al PSOE, pero antes le ha pasado a Podemos, a Unidas Podemos, o a la izquierda, más a la izquierda del PSOE, pero también hay ahora mismo un cargo de Vox que acaba de dimitir justamente por acusaciones de acoso sexual con un menor. Ninguno de los partidos se puede convertir en el defensor o en el único defensor del feminismo o el no acoso sexual o laboral. Y eso es lo que les pasa. En parte está bien que ocurra, porque esta es la realidad. La realidad es que eso sigue pasando todos los días y en todas partes. Y conviene que salga a la luz y se vea y que nadie se crea que tiene la bandera única de la defensa. Lo que hay es que seguir caminando y seguir avanzando y dejar que sean las mujeres las que lo hagan. Claro, y sobre todo porque en este país yo creo que hemos estado mal educados durante todo este tiempo, malamente, porque había muchos hombres en los cargos directivos y pocas mujeres. Por ejemplo, a casi nadie, todo el mundo, se le aparece una jueza, y una jueza es, digamos, el retrato robot de lo que es en este momento el Poder Judicial, pero sin embargo las mujeres no están en el Poder Judicial, porque no las han elegido, que no lo entendemos algunos, que decimos, si hay más mujeres que hombres, ¿cómo es posible que sean hombres los que componen ese organismo? Pero lo que ha venido sucediendo en este tiempo sobre el acoso sexual es la mala educación que tenemos todos los ciudadanos a la hora de saber cómo debemos comportarnos. Es que da la sensación de que ni siquiera sabemos cómo comportarnos, que algunos deciden despreciar el argumento que puede tener una mujer por el simple hecho de ser una mujer. Y eso no puede ser, porque el argumento que va a esgrimir fundamentalmente tiene mejores soportes que lo que puede tener el del hombre. Siguiendo esa línea, algo rapidísimo, yo he escuchado a hombres estos días decir, es que ya uno no sabe cómo se debe comportar. ¿Cómo que uno no sabe cómo se debe comportar? Bueno, claro que más machista aún todavía, ¿no? Claro que se sabe cómo se debe comportar, respetando la ley, respetando al otro o a la otra, para no agredirla de ninguna manera, ni física ni verbalmente. Decir, es que ya uno no sabe cómo debe comportarse, es blanquear el acoso sexual. Y el otro asunto, decir que es que esto pasa en todos lados, colectivizar la responsabilidad, ¿no? Está bien decirlo para que, digamos, que se sepa que hay que extirparlo de todos lados, pero no para exculparse, que es algo que sucede también. Hemos visto al Partido Socialista, lo primero que ha dicho es, bueno, el acoso sexual en la política. Sí, el acoso sexual en el Partido Socialista. En otros partidos hablaremos más tarde. Marian, el apunte para finalizar. Sí, otra de las cosas que ha puesto de manifiesto esto es que las mujeres no estamos exentas de ser machistas y de tapar en el seno de las organizaciones. Y después nos llevamos la mano a la cabeza porque Rosalía no se define en si es o no es feminista. Bueno, hay muchas cosas que analizar en este contexto, ¿no? Las mujeres seguimos siendo machistas por cultura y para poder superarlo tenemos que ser las primeras en saber que lo somos y sobre todo en no decirle al resto de mujeres cómo deben vivir sus vidas, porque también está pasando últimamente. Esa mala educación de la que hablaba Pepe Moreno, Marian Álvarez, Eduardo Araujo, gracias a los tres por venir. Muchas gracias. Muy buenos días, feliz fin de semana. Nosotros vamos a conectar ahora con Eva, una decisión importante que ha tomado el Parlamento catalán que pretende, Eva, hacer frente a la crisis de la vivienda. Sí, han aprobado la ley que regulará el alquiler de temporada y también por habitaciones para aplicar la limitación de precios en esas zonas tensionadas. Estará limitado el precio por el índice oficial. En el caso de las habitaciones, la suma de precios de las que haya en esa vivienda no va a poder superar el precio total que se paga por el alquiler, algo que ya está pasando. El PP ya ha dicho que va a recurrir la decisión al Tribunal Constitucional.
Y el PP cita a Zapatero a la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. Los populares consideran que el expresidente dio un chivatazo a Julio Martínez, imputado en la trama de la aerolínea Plus Ultra. Zapatero y fuentes del entorno del exdirigente socialista lo niegan. Y los Mossos de Escuadra y la Guardia Civil han registrado la sede del laboratorio señalado por la fuga de peste porcina. Los investigadores han requisado muestras de los virus del Centro de Investigación en Sanidad Animal con los que trabaja para comprobar si coinciden con el hallado en los jabalíes infectados. Y la cumbre europea más decisiva de los últimos tiempos ha terminado esta misma madrugada con un significativo acuerdo político para Ucrania. Se va a financiar con más de 90 millones de euros para los años 2026 y 2027. Ha sido una reunión que ha durado 16 horas y que desbloquea un salvavidas financiero de 90 millones para Kiev, pero fracasa, eso sí, en movilizar los activos rusos congelados. El capítulo comercial resultó un poco más conflictivo. Les hablamos del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur por el sector agrario, que finalmente no se cerró. Pues estos son algunos de los asuntos, Isaac, de los que estamos pendientes. Y llega el fin de semana y la competición para nuestros principales equipos de fútbol. Fati Febles, buenos días. Sí, Isaac, además a dos de ellos vamos a poder seguirlos aquí en Televisión Canaria en directo. Muy buenos días Canarias. El Costa de Tenerife quiere seguir vivo en la Copa de la Reina ante el Sevilla, con entrenadores interinos tras la marcha de Eder Maestre. Además, el Club Deportivo Tenerife quiere confirmar su liderato de grupo ante la Ponferradina. Los partidos a las 11 y a las 5:30 respectivamente. Seguimos en Buenos Días Canarias, ahora tiempo para los deportes. Ahora hablamos de la Unión Deportiva Las Palmas y de su primer fichaje invernal, pero antes vamos a repasar lo que ocurrió anoche en los últimos 3 partidos de los 16avos de final de la Copa del Rey. Hubo una nueva sorpresa, cayó eliminado un Primera División como el Getafe, que perdió 3-1 ante el Burgos de Luis Miguel Ramis. Se adelantaba el conjunto de Primera con un tanto de San Cris, pero David González y un doblete de Íñigo Córdoba dieron la vuelta al marcador en lo que suponía la eliminación del 9º equipo de Primera División. Además, triunfo muy sufrido del Athletic 0-1 ante el Ourense en la prórroga, en un partido durísimo para los de Ernesto Valverde. Y también ganó el Real Betis 0-2 ante el Real Murcia en la Condomina, con goles del Cucho Hernández de penalti y de Diego Piñero en propia puerta, tras fallar el Murcia ocasiones increíbles. Serán un total de 15 equipos, 10 de primera y 5 de segunda, los que tengan plaza reservada en la ronda de los últimos 16 supervivientes. Granada y Rayo Vallecano lucharán el próximo 6 de enero por el billete que resta. Después será el sorteo para una eliminatoria que se disputará a mediados de ese primer mes del año. Bueno, y como lo decíamos, vamos ya con la actualidad de nuestros equipos. La Unión Deportiva Las Palmas juega mañana a las 8 de la noche frente a la Cultural y Deportiva Leonesa en el Gran Canaria. El equipo ya tiene un nuevo refuerzo, llega Benedetti, como comentábamos al principio, y en palabras del club no va a ser el último fichaje. La nueva incorporación colombiana aterriza con ganas de aportar y mucho en ataque. No es Mario, pero sí Benedetti. Apodado el poeta, el atacante colombiano llega a la Unión Deportiva Las Palmas con 28 años y con la ilusión de poder debutar en una liga europea. Lo tenía muy decidido, si bien hubieron ofertas de otro lado, también de Sudamérica y de otros países, pero como te digo, yo ya en mí lo había tomado. Su último destino ha sido el Mazatlán de México, pero a lo largo de su carrera ha pasado por equipos como el Club América o el Deportivo Cali. Ahora aterriza en el Club Amarillo convencido por el proyecto. Este es un equipo que se refleja con mi manera de jugar al fútbol, me encantó el proyecto, muy ambicioso, que eso me gusta a mí y con objetivos claros, ¿no? que es ascender. Destaca principalmente como mediapunta, pero se define a sí mismo como un jugador versátil que puede actuar en cualquiera de las 3 posiciones de ataque. De jugar como mediapunta, como extremo, es un jugador
se caracteriza por tener buen pie. Viene con el objetivo de aportar claridad en el último tercio del campo y ayudar a una Unión Deportiva escasa de goles. Trató bien la pelota y obviamente tener asistencias y goles. Firma hasta final de temporada más 4 años en caso de ascenso y es ya la nueva ilusión amarilla. Y en el cóctel y cena navideña que organizó la Unión Deportiva Las Palmas el pasado miércoles, destacó el gran poder de convocatoria y las palabras de Ramírez sobre la futura licitación para la explotación del estadio de Gran Canaria. Recordamos lo que dijo Ramírez y la respuesta del presidente del Cabildo de Gran Canaria. Si la Unión Deportiva Las Palmas, cuando llegue el momento, no fuese el explotador de este estadio, le garantizo que la Unión Deportiva Las Palmas no jugará nunca más en este estadio. Por lo tanto, no tenemos ningún problema. Nosotros, cuando salga la licitación, lo que haremos es acudir a ella. ¿Que ganamos? Fenomenal. ¿Que no ganamos? No vamos a jugar aquí. Ni admitiremos presiones ni chantajes de nadie, porque somos una institución soberana que decidiremos en función de la defensa del interés común, del interés general, de los hombres y mujeres de Gran Canaria y de que se pueda cumplir con un servicio público para el que está diseñado de calidad para la isla de Gran Canaria. Bueno, al principio de este bloque hablamos de la Copa del Rey, turno ahora para hablar de la Copa de la Reina, porque mañana el Costa de Tenerife cierra el año con un encuentro en Sevilla que van a poder seguir a partir de las 11 de la mañana aquí en directo en Televisión Canaria. Ya saben que será sin Eder Maestre en el banquillo. Ayer tuvieron visita a las jugadoras del presidente de la entidad, de Sergio Batista, y también del máximo accionista y consejero del Tenerife, Raico García. Las aguas continúan revueltas en el Costa de Tenerife tras la salida por sorpresa de Eder Maestre. Nosotros obviamente no lo esperábamos, pero bueno, esto continúa, son cambios que obviamente duelen al vestuario. La otra cara de la moneda es la ilusión con la que su sustituto, Adrián Albeniz, llega al primer equipo. Vengo a ayudarlas a ellas, a intentar sacar ese partido adelante y sobre todo, bueno, pues a nivel personal, pues muy agradecido porque el club haya pensado en mí para poder hacer esta semana un poco de trabajo interino. Adrián, junto a otro hombre de la casa como Antonio González, llevarán las riendas del equipo hasta que llegue un nuevo entrenador. Su primera tarea será nada menos que lograr el pase a cuartos de final ante el Sevilla. Sabemos de que es una situación complicada, pero todas tenemos esa gana y esa ambición de ir a Sevilla a pasar la eliminatoria, porque creo que nos lo merecemos, ¿no? La idea es seguir trabajando en la misma línea. Evidentemente siempre hay que dar algún matiz que tú creas necesario para el partido, pero la idea es que el equipo siga en la misma línea que la que ha venido trabajando. Un rival al que superaron en septiembre por 0-4, aunque después de más de 3 meses prefieren no aferrarse a ese antecedente. Un partido que podremos ver este sábado por la mañana en Televisión Canaria. Este sábado llegan los octavos de la Copa de la Reina, Sevilla Fútbol Club Costa Adeje Tenerife. Y por la tarde, jornada 17 de la Primera Federación versus el Learning. Club Deportivo Tenerife, Sociedad Deportiva Ponferradina. Este fin de semana, nuestros equipos juegan en Televisión Canaria. Bueno, ya lo han visto, y es que habrá doble ración de fútbol este sábado aquí en Televisión Canaria. La Ponferradina será el último equipo que visite el Heliodoro Rodríguez López en este 2025. No tiene nada que ver el equipo berciano con el Tenerife, que como saben acabará líder el año, aunque espera despedirse, eso sí, con una última victoria. El rival llega en horas bajas tras 6 partidos consecutivos sin ganar y con cambio incluido en su banquillo. Mehdi Nafti espera reconciliar a los suyos con la victoria. Ojo a la contundencia de las palabras del técnico en la previa a ese encuentro. Sí, pero yo no voy a ir de víctima, que sea muy claro el mensaje, El líder que va a afrontar una Ponferradina herida, dolida, no, a mí no. Vamos a la casa del líder e iremos a competir contra el líder, con nuestras armas. Hay un jugador que seguro no estará en ese partido ante la Ponfe. El defensa Álvaro González ya se ha desvinculado del club y la entidad lo comunicará antes de la próxima junta de accionistas. El futbolista, que pasó de ser un fijo para Cervera a no ser convocado en los últimos partidos de Liga y en la Copa frente al Granada, cederá su plaza al argentino Facundo Agüero, que ha estado trabajando con el equipo desde el verano. El futuro de Álvaro González lo comunicará en breve el propio jugador.
Y ya hay sorteo de los torneos DISA Gobierno de Canarias, de la primera categoría masculina y femenina de lucha. La competición femenina, en la que el Unión Tetire defiende título, se compone de 2 grupos de 6 equipos cada uno. En la masculina hay 3 grupos de 7 equipos y el Chimbesque, el vigente campeón que defiende título, compite en el grupo B. Están viendo, lo van a ver, la composición de esos 3 grupos, con la novedad este año de que en esta sección solo se clasifican los 2 primeros de cada grupo y los 2 mejores terceros. La competición empezará el segundo fin de semana de febrero, pero el calendario completo se va a publicar la próxima semana en la web de la Federación Regional. Y la Liga Endesa de Baloncesto no quiere saber nada del famoso parón navideño. Es más, las últimas fechas del año traen de regalo un derbi en medio de un calendario completo, repleto. Ya lo saben, mañana la Laguna Tenerife visita el Girona, mientras que el Dreamland Gran Canaria reciba el Covirán Granada. Serán los últimos partidos antes del derbi que se disputará el 28 de diciembre en el Santiago Martín. Para cerrar el año, el 30 de diciembre, los de Jaka Lakovic se desplazarán para enfrentarse a San Pablo Burgos y los de Chus Vidorreta jugarán ante su gente, ante Covirán Granada. Los claretianos, además, pendientes de la reasignación del choque ante Baskonia, que fue aplazado por la borrasca Emilia. Y en el mar, la Gran Canaria Pro Ampa del Surf vivió ayer su segunda jornada y ya conoce a algunos de sus campeones. En la categoría máster ganó un brasileño afincado en Gran Canaria, Felipe Marden, y en longboard y junior femenino han triunfado las hermanas Inoue, que han hecho un doblete histórico para Japón. En longboard masculino, el francés Carpentier ha revalidado título. Además, hoy se disputará la final junior masculina. Y les contamos ahora cómo viene el próximo Canarias es Deporte. Este sábado, ya saben, a la 1:30 de la tarde. Yair Romero es un policía nacional que se inició en el tiro de recorrido tras sufrir una experiencia traumática durante un servicio. Acaba de lograr una medalla de bronce en el Campeonato de Europa de Recorridos de Tiro por Equipos celebrado en Grecia. Además, rendiremos homenaje a Pedro García Cabrera, colegiado de baloncesto palmero, fallecido en agosto, y pionero del arbitraje canario, con un prestigio internacional que le permitió dirigir partidos en los grandes torneos. Otra de las protagonistas del programa será Lola Hernández. La capitana del Heidelberg Volkswagen cumple el sueño de jugar en la élite del vóley español con el equipo del colegio en el que se formó. Y como cada viernes nos vamos a acercar ahora a la radio para conocer la agenda de nuestros compañeros del Todo Goles de la Radio Canaria. Nos lo cuenta, como siempre, su jefe de deportes, Juanjo Toledo. Juanjo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Fati, ¿qué tal? Buenos días Canarias. Aquí estamos ya preparando Todo Goles en Radio para este fin de semana. Mañana, durante la mañana, estaremos atentos a la Copa de la Reina, a los octavos de final, al partido del Tenerife femenino, del Costa de Tenerife ante el Sevilla en tierras hispalenses. Luego, desde las 5 de la tarde, abriremos un macro Todo Goles en Radio para contar en la Liga CB todo lo que haga el Canarias en la Laguna Tenerife, visitando a Básquet Girona a las 5 de la tarde. A las 5:30, el fútbol de Primera Federación, con el Tenerife cerrando el año en casa ante la Sociedad Deportiva Ponferradina. A las 6 de la tarde, baloncesto ACB con el Dreamland Gran Canaria recibiendo a Covirán Granada en el Arena, y desde las 8 estaremos en el Estadio de Gran Canaria para vivir también la última jornada del año en Segunda División con la Unión Deportiva Las Palmas midiéndose a la Cultural Leonesa. Todo eso para la mañana y tarde del sábado. El domingo más, pasado mañana, daremos apertura a un nuevo Todo Goles en Radio para contar cómo se cierra la Segunda Federación en 2025, turno para la Vela Chica, Las Palmas Atlético y el Tenerife B, y cómo cerramos también la última jornada en el fútbol de Tercera Federación. Es nuestra oferta para las próximas horas, para los próximos días. Aquí les espero, como siempre, en la Radio Canaria, en Todo Goles en Radio. Felices fiestas para todos. Bueno, igualmente, Juanjo, ya lo han escuchado, viene repleto el fin de semana de deporte. Ojalá, ¿no? Como siempre, Isaac, le deseamos mucha suerte a nuestros deportistas, a nuestros equipos, para contar buenas noticias la próxima semana. Así es, estaremos pendientes. Fati Febles, gracias. Buen fin de semana. Igualmente. Nosotros estamos pendientes de la reunión del Partido Socialista y de Sumar. Está previsto que no acudan ministros, eso sí. Yolanda Díaz ha señalado la necesidad de una reformulación radical de un gobierno que dice no puede seguir así.
Bueno, pues para hablar de este, pero también de muchísimos más asuntos de actualidad, nos acompaña hoy Cristina Valido, diputada de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados. Muy buenos días. Buenos días. Vamos a empezar, si le parece, por esta reunión, este encuentro. Parece que se va a escenificar hoy esa última de las crisis entre las dos formaciones, con ese encuentro en donde, como hemos dicho, no va a haber ministros. No, yo creo que es una reunión que se ha convocado para tratar de superar este bache enorme con el que se han tropezado el Partido Socialista y Sumar, y tratar de pasar página a una crisis abierta de una forma muy tonta, porque bueno, salir planteando la exigencia de una remodelación de gobierno profunda, lanzarte al vacío de esa manera y además recibir la respuesta que han recibido de Nanay de la China, ha colocado a Sumar en una posición muy complicada, fundamentalmente a su primera líder, y digo primera líder porque, como sabes, en Sumar hay grupos distintos, partidos distintos, y en ocasiones votan distinto, opinan distinto, pero bueno, digamos que Yolanda Díaz es la líder de Sumar y se ha puesto en una situación muy compleja. Yo creo que esta reunión no va a servir para nada, insisto, sino para pasar página de esta crisis y ponerse a otra cosa y tratar de que nos olvidemos rápidamente del absurdo que ha sido toda esta discusión Sumar-PSOE, porque están condenados a entenderse, porque tienen que seguir de la mano juntos, porque si separados no tienen futuro, juntos tampoco, pero separados tienen menos. Y al final esto no va a ninguna parte. Sumar no va a romper con el PSOE y el PSOE no va a hacer lo que Sumar le diga. Los casos de acoso sexual han sido uno de los motivos por los cuales se han pedido estas reuniones. Le voy a preguntar a usted, como política, como mujer, ¿qué valoración hace de todos estos casos que cada día nos despertamos con un nuevo caso ya en todas las formaciones políticas? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues que estamos viendo cosas que llevan pasando siglos en todos los espacios de poder masculino, en los que la mujer ha estado siempre en rango de inferioridad y discriminada y aguantando comportamientos machistas. Y no sé por qué nadie se echa las manos a la cabeza ahora. Es verdad que cuando empiezan a hacerse públicas unas denuncias y algunas mujeres ven que sirve para algo denunciar y que consiguen que los agresores sean puestos donde merecen, pues se animan también a sacar las suyas y se produce una cadena de denuncias que luego tienen que seguir su curso y verificarse, porque yo tampoco estoy por la labor de que baste que yo diga algo para que se le destroce la vida a nadie. Las cosas tienen que probarse y la presunción de inocencia es para todos y para todas y tiene que probarse que esto ha ocurrido. Pero lo que se está denunciando no debe alarmar a nadie, es hipócrita que alarme a alguien, porque hasta hace pocos años muchísimas mujeres y muchísimos hombres han visto en sus espacios de trabajo, en sus espacios de poder, también en espacios familiares, también en espacios políticos, en partidos, en bancos, en radios, en teles, como era habitual que señores que mandaban le tocaran el culo a empleadas o les dijeran piropos groseros que atentaban contra la dignidad de la mujer, que les dejaran caer. Eso pasaba en todos lados. Hasta cuando te subías a la guagua, algún chofer te podía decir una burrada. Entonces yo no entiendo ahora por qué se escandalizan cuando empiezan a salir estos casos como si esto fuera una ave rara. No, lo que pasa es que estamos en un momento en el que hay unas denuncias que mediáticamente tienen mucha potencia y que están arrastrando a otras a dar el paso. Y por suerte hoy se denuncia y se condena y en todos los medios se sanciona y se critica. Pero hasta hace 20 años esto era el pan de cada día, nadie denunciaba, nadie criticaba y lo que ocurría cuando alguien le daba un golpecito en el culete a una compañera era que la gente se reía como si fuera la broma del día. Se veía con normalidad, es cierto. Le quiero preguntar, mirando de nuevo al Congreso de los Diputados, el decreto Canarias, ¿cuándo se va a aprobar? Porque estamos esperando, yo no sé si se considera incluso una deslealtad por parte del Gobierno central que no se haya aprobado ya. Bueno, se han aprobado una parte de asuntos que tenían que aprobarse antes del 31 de diciembre, hemos avanzado en algunas cuestiones que están sobre la mesa y que están beneficiando a la gente de manera clara, como es el transporte en guagua gratuito,
pero hay cuestiones pendientes aún, algunas porque no hay presupuestos generales del Estado y otras porque pues llevan una negociación un poco más compleja, ¿no? Estamos hablando de transferencias, de competencias, de más autogobierno para Canarias, de más capacidad de decisión. Por eso hay otro decreto, que es el que el presidente Clavijo ha estado negociando con todos los grupos para negociar con Madrid, que es el que llamamos Decreto Canarias, que lleva una serie de cuestiones, algunas parte de la Agenda Canaria que firmamos, otras parte de nuestro Estatuto de Autonomía aún sin cumplir, que esperamos que durante el mes de enero se termine de consensuar. Hay una negociación abierta y esperamos que en enero se aborde y se pueda cerrar. A finales de enero, principios de febrero, volverá la sesión de plenos en el Parlamento y nuestro interés es que en el mes de febrero, en cualquiera de los plenos del mes de febrero, se convalide ese decreto que sea previamente aprobado en Consejo de Ministros. Pero nos hemos dado el mes de enero para seguir negociando, conscientes de que ahora estas no son buenas fechas. El propio presidente Pedro Sánchez tiene unas vacaciones programadas interesantes, así que habrá que esperar a enero para poder avanzar. Respecto al dinero que se recibe del Estado, hemos conocido el Consejo de Ministros 100 millones de euros para todo el dinero que Canarias destina a tratar a esos menores migrantes que llegan al archipiélago, las ayudas de La Palma, pero escuchamos voces de diferentes administraciones diciendo que el dinero llega, pero que llega tarde. Bueno, es que han aprobado muy tarde cosas que están aprobadas y firmadas hace más de un año. Porque hace más de un año que Montero se comprometió con Fernando Clavijo a poner 50 millones más para la atención a los menores migrantes, que luego en el encuentro de Fernando Clavijo con Pedro Sánchez se convirtieron en 100, porque el presidente se comprometió a poner otros 50. Ha pasado casi un año y tenemos que esperar al último mes del año para que liberen 100 millones que podían haber librado durante todo el ejercicio 2025. Luego, ya me has acumulado la deuda de un año más, con lo que me sigue bloqueando mis recursos. Porque si me hubieras pagado a principios de año, yo no hubiera tenido que utilizar mucho más de 100 millones de mis arcas propias, a lo mejor yo estaba en otra situación. No tiene un pase que hayan esperado al último pleno del año a convalidar el 60% del IRPF de La Palma o las prórrogas de las ayudas de La Palma, cuando es algo que está firmado hasta el año 27. Nosotros, cuando negociamos el IRPF para La Palma, no queríamos que cada año, cuando los palmeros y las palmeras hagan las declaraciones, les devuelvan unos miles de euros. Queríamos que en cada nómina, que en cada mes, al ser el descuento del IRPF de manera clarísima, mucho menor, tuvieran un margen en nómina para poder consumir en la isla y dinamizar la economía. Pero si lo apruebas en diciembre, ya eso no se ha podido aplicar en las nóminas de todo el año, sino que los palmeros recibirán ese dinero descontado de más en mayo del año que viene. Claro, yo le he dicho al ministro, digo, primero, no tiene un pase que hayan esperado a diciembre, y segundo, el año que viene lo mismo, o en febrero vamos a estar aprobando el IRPF para el año 26, de manera que en las nóminas tengan ese margen, que es lo que buscamos para dinamizar la economía de La Palma mes a mes. No hay respuesta. Tendremos que seguir peleando como hacemos con todo, porque allí nada es fácil. Nos hemos quedado sin tiempo, pero a ver si me puede responder de forma breve. La crispación que nosotros vemos que se transmite en los medios de comunicación es tan real allí, o sea, ese nivel de crispación entre las diferentes formaciones cada vez que hay un pleno. Hay mucha tensión, mucha agresividad, mucha violencia verbal. Ya no parece que no hay techo en cuanto a insultos y descalificaciones. Parecía que la Cámara, los representantes de la soberanía popular, por ser el espacio sagrado que es de la democracia y de la palabra, la gente en los vocabularios debía, pero no. Tú los escuchas hoy y es lo mismo que si los escucharas insultándose en el bar. Aprovechan cualquier intervención para descalificarse, es absolutamente lamentable, lamentable. Da igual que el objeto del debate sea un asunto que nada tiene que ver, que cada uno va a girar para volver al tema que le duela al contrario. Y es una pena porque estamos hurtando a la Cámara de debates
urgentes y muy necesarios. Muy bien. Cristina Valido, diputada de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados. Gracias por venir a Buenos Días Canarias y que pasen unas felices fiestas. Gracias a ustedes igualmente, muy felices fiestas para todo el equipo de la Televisión de Canarias y por supuesto para toda esa audiencia que les sigue a diario. Feliz Navidad a todos y a todas. Muchas gracias. A 3 días del sorteo extraordinario de Navidad se disparan ya las ventas de los décimos en todas las islas. Muchos canarios encaran la recta final con ilusión para conseguir el ansiado boleto que les dé la suerte. Hoy vamos a estar en directo en varias administraciones de lotería y les vamos a contar todos los detalles en unos minutos a la vuelta de publicidad. Seguimos en Buenos Días Canarias. 50 días fue lo que duró su viaje por Norteamérica. El cineasta y fotógrafo canario David Olivera nos ofrece precisamente un viaje emocional, un autorretrato en movimiento que sirve para reflexionar sobre la identidad, la migración, la memoria o la necesidad de transformarse sin buscar un destino concreto. Y esto es lo que hace al llegar además a los 50 años. Ahí el título de este su primer largometraje que cuenta con la colaboración de Juan Carlos Fresnadillo. Pues para hablar de este asunto lo tenemos aquí precisamente David Olivera. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Isaac. ¿Cómo estás? ¿Cómo nos puedes definir? Yo he hecho un pequeño spoiler, pero tú que eres el director, ¿cómo puedes definir 50? Pues 50 lo definiría como una búsqueda íntima de quién soy. ¿Y lograste encontrar esa respuesta? Pues tuve respuestas. Realmente siempre cuando uno llega a los 50, pues echa esa mirada atrás, ¿no? A ver un poquito qué es lo que hemos hecho en nuestra vida y qué es lo que queremos seguir haciendo, que yo creo que es lo importante, ¿no? Porque lo hecho ya está hecho, pero lo importante es el aprendizaje que obtienes de eso y avanzar hacia cosas nuevas. Yo creo que sí se aprende realmente. Sí, digo que tienes una larga experiencia profesional, pero es la primera vez que te estrenas como director. ¿Cómo ha sido la experiencia? Sí, pues efectivamente yo soy director de fotografía, he hecho pues muchos documentales, publicidad, etcétera, pero es la primera vez que me pongo detrás y delante de la cámara, en el sentido porque he sido el director y también en cierto modo no, también estoy delante como persona que está contando, ¿no? Como protagonista que está contando la historia. Y ha sido una experiencia que creo que es muy interesante, muy dura, porque es estar pendiente, te das cuenta de lo que sufren los directores o los realizadores de televisión, estando pendiente de cada detalle y cada cosita, que bueno, a veces se escapan cositas, pero bueno, la experiencia por lo general ha sido bastante positiva. ¿Por qué elegiste Norteamérica? ¿Por qué no te quedaste, por ejemplo, aquí en las islas, que las conoces un poco más? Pues mira, la verdad es que podría haber hecho el viaje en las islas, pero hay algo muy importante que está muy arraigado en mi familia y en la de todos los canarios, en realidad, que es la migración, ¿no? Mis abuelos vivieron en Venezuela, mi madre vive en Venezuela, mi padre emigró también un tiempo a Estados Unidos y me apetecía sacar a la gente que me acompañaba en el viaje, sacarlos de su zona de confort, como los emigrantes que se tuvieron que ir en su momento fuera de su tierra, y vivir esta experiencia de experimentar esta reflexión desde fuera, ¿no? Y creo que sacándolos de Canarias elegí Norteamérica como podía haber elegido Australia, ¿no? Pero Norteamérica me parecía un lugar como muy soñado y tenía ciertas memorias desde que era pequeño de ir a Alaska y tal, y digo, bueno, pues es el momento de hacerlo cuando cumple 50 y además hacerlo acompañado de toda la gente que te ha rodeado durante tu vida, porque creo que era una experiencia interesante. Y hablas de personas que te acompañan y no podemos dejar de mencionar a Juan Carlos Fresnadillo, que es el productor de esta cinta. Desde luego un lujo y una garantía contar con una persona que me comentabas ahora mismo en publicidad, que lo defines prácticamente como un cirujano ahí, que perfectamente sabe cómo encajar cada pieza, ¿no? Juan Carlos es un cirujano del cine, ¿no? Es una persona muy perfeccionista y tuve la suerte de tenerlo como productor ejecutivo en esta película. Y bueno, es un lujazo, y se lo digo, Juan Carlos, es un lujo tenerte trabajando y ver cómo trabajas. Y porque él no solo se exige a sí mismo, sino a todos los que están alrededor, les exige de forma que la película se eleva a un nivel que creo que interesante. Y bueno, increíble, una experiencia extraordinaria, y es una película que está produciendo Juan Carlos, una película hecha en Canarias, aunque la rodamos fuera, pero es un producto canario, ¿no? El viaje, además, ya para finalizar, no lo haces solo, vas acompañado, ¿no? ¿De quién vas acompañado en ese viaje? Mira, la principal persona que me acompaña es mi amigo Tony González, con el viajo los 50 días de rodaje, ¿no? Es la persona que, bueno, es más que un amigo, es como un hermano para mí, ¿no? Entonces, viajar con él es una experiencia
increíble. Se ocupa de todo lo que yo como director y como director de fotografía me pierdo. Él está pendiente de todo eso y bueno, gracias a Tony pues pudimos hacer el viaje sin ningún problema, que todo saliera a la perfección. Y luego aparte, como invitados, nos van acompañando a Tony y a mí durante diferentes etapas del viaje, pues personas que han sido importantes en mi vida, que al final yo cuento la historia desde mi perspectiva, ¿no? Pues vienen mis padres, vienen durante 4 días con nosotros, mi mujer y mi hija vienen otros 4 días, y luego a mis hijos de la infancia, Salva, Carlos, Vanessa, Ariel, Santiago Ríos también, que profesionalmente hemos trabajado muchísimos años juntos y es un gran amigo, pues también nos acompaña en una parte del viaje. Muy bien, pues estaremos pendientes de esa cinta que se estrena además hoy viernes. David Olivera, gracias por haber venido a Buenos Días Canarias y contarnos un poco más sobre este interesante trabajo. Muy bien, muchas gracias a ti. Gracias, muy buenos días. Nosotros pendientes de los estrenos y además con la llegada de una película que con toda probabilidad se va a hacer con la mayor taquilla de estas Navidades. Llega una nueva entrega de la cinta Avatar, la película que sigue siendo la más taquillera de toda la historia del cine. Este fin de semana volvemos al planeta Pandora, vuelve Avatar con una tercera parte que llega para intentar demostrar que el sueño del director James Cameron sigue siendo vigente 16 años después del estreno de la primera entrega. Las 2 primeras películas recaudaron más de 4.000 millones de dólares, convirtiéndose en 2 de las películas más taquilleras de la historia. Avatar, Fuego y Ceniza deberá estar también a la altura en taquilla para que puedan estrenarse las 2 siguientes. Está en tu mano. Hacer algo. ¿Conozco siquiera a este hombre? Y si lo que preferimos es una historia más cercana, llega Keeper, una historia de terror sobre una pareja que decide pasar un tiempo en una apartada cabaña. Allí el amor se transforma rápidamente en violencia gracias a extraños personajes. Tercera película en 2 años de Osgood Perkins, director especializado en el género. Devolviéndome la mirada. Después de 3 sesiones estoy empezando a preocuparme. También tenemos opción de viajar hasta Francia, pero con una gran estrella norteamericana. Jodie Foster demuestra su poderío en el idioma galo, interpretando a una psiquiatra que sospecha que una de sus pacientes más queridas ha sido asesinada. Junto a Foster, un gran número de estrellas del cine francés. Lárguese, lárguese. ¿Por qué mataste a ese hombre? Y terminamos con otra muestra de cine francés, esta vez bajo los mandos del prolífico e irregular François Ozon. El director de obras maestras como En la casa nos ofrece su versión de El extranjero, la obra del escritor Albert Camus. Cine refinado y en brillante blanco y negro para una historia criminal inmortal. Yo también me pregunto si te quiero. Eres extraño, no eres como el resto. Señor presidente, Meursault es inocente. Esos estrenos este fin de semana, pero el próximo lunes, precisamente aquí en Buenos Días Canarias, les vamos a llevar el sorteo extraordinario de Navidad hasta sus casas. Vamos a arrancar a las 7:30 de la mañana y vamos a estar en directo en todas las islas para contarles dónde se reparte la suerte. Desde hoy ya está en marcha la cuenta atrás y todavía son muchas las personas que apuran esos últimos días para comprar décimos. Nos vamos hasta Lanzarote, ahí está Sara Duarte. Buenos días Canarias, efectivamente, y nos hemos venido a esta administración para conocer cómo es esa sensación previa a ese sorteo de la Lotería de Navidad. Está con nosotros Saro Martín para contarnos qué esperan de este fin de semana. Saro, gracias por atendernos. Buenos días Canarias, hemos tenido unos días muy ajetreados y esperemos seguir también con estas buenas ventas porque los clientes siempre esperan a última hora a buscar su décimo de la suerte. ¿Y cuáles han sido los décimos, los números que más han sido buscados este año? El número 4 es el que ha sido más vendido este año, el 4 y el 7. Vamos a estar muy pendientes este lunes si sale en ese primer premio, el 4 o el 7 del final. Cuéntanos cuáles son las sensaciones, porque recuerdo, si mal no recuerdo, el año pasado fue un 5.º premio el que repartió esta administración. Sí, el año pasado vendimos 15 series del número 1568 y fue muy repartido. ¿Y qué esperas para este lunes? ¿Tienen ganas? ¿Cómo son esas sensaciones previas? Hombre, la ilusión del lotero es pues que dar el premio.
Ojalá sea así, Saro. Vamos a estar muy pendientes. La última vez que Lanzarote obtuvo ese primer premio fue en el año 2022 y 2023. Esperamos que este 2025 la suerte también esté en esta parte del archipiélago. Y en la isla de Tenerife nos vamos a La Chasnera, la conocida como gasolinera de la suerte. Llevan días con largas colas. Allí se encuentra nuestra compañera Diana Yambona. Buenos días, Canarias. Sí, quedan solo 3 días para ese sorteo de Navidad y está la imagen en estos momentos aquí en la gasolinera de La Chasnera. Una larga fila de personas esperando por llevarse su décimo. Y es que ya desde primera hora de la mañana muchos se acercaban hasta aquí. Y es que recordemos que este punto de venta ha vendido en los últimos 10 años de forma consecutiva algunos de esos importantes premios de la Lotería de Navidad. Aquí nos encontramos con el gerente de este establecimiento. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo se preparan? ¿Cómo han sido las ventas de última hora de este año de la Lotería de Navidad? Pues nada, muy bien. La verdad que empezamos muy fuerte en verano, desde julio que empezó la venta de lotería. Y nada, y tú sabes, la gente ahora está ultimando sus últimas compritas. Hay clientes incluso que han repetido otra vez de nuevo estos últimos días y nada, y aquí estamos hasta el domingo, a ver. Hasta el domingo habrá tiempo de llevarse su décimo. ¿Y cómo se preparan para ese próximo lunes, esperando a ver los premios que salen en ese bombo? Sí, nada, nosotros con muchísima ilusión como siempre, intentamos atender a todo el mundo bien, intentamos hacer las cosas bien y llegar hasta el lunes, que es nuestro día fuerte, por decirlo de alguna manera. Y nada, y esperando ese día vamos a ver. Muchísimas gracias por atendernos y ojalá que puedan celebrar algún otro premio grande, o el gordo si puede ser. Y por supuesto recuerden que podrán seguir ese sorteo de Navidad aquí en Buenos Días Canarias. Nos vamos ahora hasta Gran Canaria y se encuentra en una de esas administraciones nuestra compañera Silvia Luis. Cuéntanos. ¿Qué tal? Buenos días, pues nos encontramos en la administración número 34 de Las Palmas de Gran Canaria. El Pino fue la administración que más cantidad de dinero repartió el año pasado en el archipiélago. En esta administración ha sido muy importante ese premio, esos premios que se repartieron, porque creo que las ventas, Noelia, ¿qué tal? Es una de las loteras de la administración, han aumentado muchísimo. Sí, muchísimo, lo tenemos todo vendido, la verdad. Estupendamente, esperemos que este año demos más premios, más altos, el primero o el segundo. ¿Aquí cuáles han sido los números que más les está pidiendo la gente este año? Siempre son el 5, el 7, el 9, que son los primeros que se agotan, siempre son esos números. ¿Con ganas de repartir más? Claro, mucho más, claro que sí, siempre es una ilusión porque es un sorteo eso, que se reparte mucho, mucha gente gana dinero y todo el mundo lo agradece y es la ilusión de todos realmente. Pues muchísimas gracias, Noelia, a ver si nos vemos el próximo lunes y estaremos muy pendientes en esta y otras administraciones de la isla de Gran Canaria, a ver si cae algo bueno este año. Gracias, Silvia Luz, que se encontraba precisamente en Gran Canaria. Y en cuanto al tiempo, Emilia González, buenos días. Estamos todavía con lluvia, vamos a tener que estar con ese paraguas que yo digo que lo tengo en el coche y ya lo saqué del coche, porque lo tengo todo el día conmigo. Menos lluvia de millones, a nosotros nos cae lluvia de la otra, que también, oye, pues bueno, tenemos que decir que somos afortunados porque bastante falta así vamos a seguir con precipitaciones y sobre todo a partir del mediodía, porque hoy nos visita un frente, pero eso, lo hará a partir del mediodía. De hecho, vamos a situarlo ya, vamos a ponerlo en el mapa de satélite porque está muy cerquita del archipiélago, parece muy llamativo porque tiene muchas nubes negras y que va a caer la mundial, pues no, tampoco es eso, porque el frente al final, pues fíjense, la mayor parte de la nubosidad alta se ha ido y lo que queda es esta franjita que vemos aquí en la imagen, no sé si se aprecia bien, como sombreada en gris. Bueno, pues ese es el frente que nos va a visitar durante este mediodía y que ya está casi tocando la isla de La Palma. Las próximas horas recorrerá desde La Palma hasta La Gomera. Más bien el Hierro no le va a tocar tanto a Tenerife, a Gran Canaria, y a su salida le tocará a las islas orientales. Son precipitaciones débiles e intermitentes que van a estar a lo largo de esta tarde en las islas. De hecho, no ha dejado de llover en los últimos días, pero bueno, ahora sí tiene una razón de ser, más que esas nubes que venían del norte, pues un sistema frontal pues algo debilitado. Vamos a ver qué va a ocurrir durante la jornada de hoy. Pues todavía, si no han salido de casa, abríguense y llévense el paraguas. Ténganlo a mano porque vamos a tener esas precipitaciones en la cara norte y este de la isla de La Palma, por el norte y nordeste de la isla de Tenerife, algunas gotas también en el interior. Ya esta mañana se han registrado en La Gomera y en la cara norte de la
la isla colombina. También por el norte interior, y esta mañana han caído más de 6 litros en puntos del interior de Gran Canaria, las medianías. Va a seguir así. De hecho, va a ir a más durante las próximas horas por la llegada de ese frente. Intervalos nubosos con los que ha amanecido hoy Fuerteventura y Lanzarote, menos importantes, pero a lo largo de la tarde-noche también pueden caer algunas gotas, aunque no van a ser demasiado significativas. El viento lo tenemos soplando más bien de componente norte y está soplando flojo. Lo que pasa es que cuando llegue ese frente aumentará, arreciará y podría generarse alguna racha un poquito más importante que otra, especialmente en las cumbres de Tenerife y también en las cumbres de la isla de Gran Canaria. Las temperaturas siguen siendo frescas, entre los 21 y los 22 las máximas, así se van a mantener hoy, y la situación marítima en torno a los 3,5 metros, las olas por el norte y entre canales de isla, así que mucha precaución, y además se va a mantener así todo el fin de semana. Vamos a ver qué va a ocurrir en las próximas horas. En este caso vamos con esa gráfica a 3.000 metros de altitud para mostrarles sobre todo esa mancha verde. ¿Qué significa la mancha verde? Como llevamos diciendo toda la semana, aire frío en altura que favorece la formación vertical de la nubosidad y que deje precipitaciones. De hecho, de cara al domingo y lunes vemos como incluso esas temperaturas podrían ir en descenso. Viento de componente norte más bien de cara al fin de semana. Hoy lo tenemos del noroeste a esta altitud, pero sí es verdad que a nivel de superficie tenemos altas presiones y tenemos vientos alisios. Vamos a ver la humedad. La humedad para las próximas horas, pues bueno, estará marcada por la llegada de ese frente. Fíjense aquí medio desdibujado, pero afectando sobre todo a las islas occidentales de mayor relieve, también a Gran Canaria y a su salida Lanzarote y Fuerteventura. Y luego, mañana sábado no tendremos frente, pero también cabe la probabilidad de que nos llegue lluvia por el norte, de esa nubosidad con humedad. Y el domingo por la tarde los restos de otro frente también podrían llegar a dejar alguna precipitación en Gran Canaria, en Fuerteventura y en Lanzarote. Así que este fin de semana el paraguas a mano y el abrigo también. Vamos con el viento. El viento va a acompañar en general a ese sistema frontal de hoy y luego ya no será demasiado notable. Y vemos cómo se acerca esa franja que corresponde al frente, acelera estos vientos sostenidos, quiere decir que está en torno a los 30-40 kilómetros por hora. Luego mañana sábado va a desaparecer y el domingo volverá a reforzarse ligeramente, donde suele hacerlo el alisio, más bien en los extremos noroeste y sureste, en canales entre islas. Pero como ven, esa mancha verde no es demasiado significativa ni homogénea, con lo cual no va a ser un viento tampoco demasiado importante. Vámonos con el mar, porque el mar sí vamos a tenerlo que tener presente durante el fin de semana, porque las borrascas que entran por la península, esa ondulación, ese reflejo nos llega hasta el archipiélago y eso va a provocar que el oleaje aquí pues esté entre los 4 o 5 metros de altura en alta mar y luego ya pegados a la costa del norte, mañana sábado en torno a los 4 metros y el domingo mejora a 3,5 metros, 3 metros y medio, pero aún así vamos a tener que tener muy presente esa situación marítima, lejos de la costa mejor. Y nos vamos a ir hoy con una estampa preciosa de cómo ha dejado la lluvia, pues en este caso Teror, es una imagen que si cerramos los ojos y nos quedamos solo con la música, Isaac, nos quedamos aquí durmiendo y nos relajamos perfectamente, porque la verdad es que da gusto ver cómo está corriendo el agua por los barrancos y da gusto ver también el verde. El verde de las medianías, en este caso de Teror, del interior de Gran Canaria. Muy bien, pues Emilia González, muchas gracias. Mañana tengo un almuerzo, o sea que me llevaré el paraguas. Llévate el paraguas y abrigo. Y un abrigo. Vale, porque nunca se sabe. Venga, perfecto. Que pases un buen fin de semana. Buen fin de semana. Y nosotros, antes de marcharnos, hacemos un último repaso a la actualidad informativa con nuestra compañera Eva Trujillo. Sí, Isai, empezamos hablando de un problema importante que afecta a Canarias, sobre todo ahora en Navidad, que es el cierre del espacio aéreo en torno a Venezuela. Un problema complejo y en el que también los canarios están muy pendientes. Así nos lo confirmaba el director general de Migración, José Tellez, hace solo unos minutos aquí en Buenos Días Canarias. Había muchos canarios que querían venir a ver a sus familiares y pasar las Navidades aquí y por estas circunstancias no van a poder trasladarse, o aquellos canarios que ya estaban en Canarias por motivos de visitas temporales que suelen realizar a sus familiares y no han podido regresar. Y hoy también nos ha visitado en Buenos Días Canarias Cristina Valido, diputada por Coalición Canaria en el Congreso. Repasó la actualidad política de nuestro país y se pronunciaba sobre los numerosos casos de acoso que salpican a la política española. Yo no entiendo ahora por qué se escandalizan cuando empiezan a salir estos casos como si esto fuera una ave rara. No, lo que pasa es que estamos en un momento en el que hay unas denuncias que mediáticamente tienen mucha potencia y que están arrastrando a otras a dar el paso. Y por suerte hoy se denuncia.
Y nueva reunión de Sanidad. El Ministerio ha convocado hoy a los sindicatos del ámbito de negociación de ese estatuto marco para trasladarles las mejoras pactadas. Los sindicatos confían en llegar a un acuerdo, ya que de la redacción del nuevo texto dependerá si mantienen o no la huelga indefinida a partir del 27 de enero. Y todo en un momento en el que la gripe aumenta un 17% las hospitalizaciones en nuestro país en solo una semana, sobre todo en mayores y en bebés. El virus continúa al alza y deja ya un aumento de la incidencia en una semana hasta los 446 casos por cada 100.000 habitantes. Sin duda va a condicionar nuestras reuniones navideñas. La principal medida sin duda es vacunarse a aquellas personas que tengan riesgo. Y para esas reuniones ya se preparan miles de canarios y canarias que aprovechan desde hoy para viajar y reunirse con sus familiares. Comienza la operación salida y en los aeropuertos se esperan superar las 20.000 operaciones en las islas. Nerea de Ara, cuéntanos cuál es el ambiente hasta ahora. Ahora mismo notamos ya ese trasiego de maletas en los aeropuertos canarios y es que concretamente para estos días se espera que sean 24.827 las operaciones que se realicen en estos espacios. Es una cifra que, por cierto, es superior a la que se registró durante el año pasado, en 2024, en las mismas fechas, entre hoy y el 7 de enero. Como les decimos, ya notamos ese trasiego de maletas por los aeropuertos, sobre todo en los de las islas capitalinas, porque el de Gran Canaria va a ser el que mayor número de operaciones registre durante estos días, seguido de este que están viendo de Tenerife Norte. Pero todavía la mayor afluencia de pasajeros no ha llegado. Se espera que sea mañana, sábado día 20 de diciembre, cuando mayor número de personas coja vuelos en los aeropuertos canarios. Como les comentamos, ya notamos ese movimiento tanto en la zona de salidas como en la de llegadas, porque lo que está claro es que ahora mismo da igual si se va o viene, todo el mundo quiere pasar la Navidad cerquita de casa. Pues precisamente en ese aeropuerto han sido intervenidos 70.000 medicamentos en 20 maletas que estaban facturadas. Es una operación conjunta entre la Agencia Tributaria y la Guardia Civil. Hay 5 personas investigadas como presuntos autores de un delito de tráfico de medicamentos, también contra la salud pública y la seguridad social. Pretendían viajar en diferentes vuelos. Y esto es todo por hoy. Si quieren ponerse en contacto con nosotros para denunciar alguna situación, les recordamos nuestro número de teléfono 679-773-238. Y si prefieren hacerlo vía correo electrónico, pues a la oficina del espectador @tvcanaria.tv. Estamos atentos a sus mensajes. Que pasen buen fin de semana. El cantante Braulio va a recibir el año que viene la Medalla de Oro de Canarias. Con 80 años acumula más de 5 décadas de carrera y es una figura clave de la cultura popular canaria contemporánea y ha sido reconocido en Estados Unidos y muchos países de Latinoamérica. Todo un referente musical para varias generaciones. Por su proyección exterior, su contribución cultural y su arraigo identitario, Canarias otorgará la Medalla de Oro al cantautor Braulio. Será además protagonista en la programación navideña de Televisión Canaria, en la gala de fin de año y la Noche de Reyes. Así que animo a todos los canarios y las canarias que esas 2 noches pues estén atentos a la magnífica actuación de Braulio, y le quería transmitir de primera mano que hemos decidido en el Gobierno de Canarias el próximo 30 de mayo darle la Medalla de Oro de Canarias, que inexplicablemente todavía no la tenía, pero creo que llega en un momento magnífico. Así que Braulio, muchas gracias. Es algo que no sé realmente si me merezco, pero que me llena de absoluta felicidad. Pienso que es el galardón máximo que se le puede dar a un canario y bueno, que consideren que lo puedo tener entre mis manos me parece fabuloso. Figura de gran impacto social y cultural en América Latina y Estados Unidos, tal es así que se le concedieron las llaves de Miami y se proclamó el 24 de agosto como el Día de Braulio en esta ciudad de Florida. ¿Qué diferencia, como dicen por allá arriba? Y antes de marcharnos, fíjense en este curioso decorado que ha elaborado en su casa un vecino de Icó de los Vinos, en la isla de Tenerife. Con todas las figuras hechas a mano, la vivienda se ha convertido en un punto de referencia para todas aquellas personas que pasan por el norte de la isla y quieren ver de cerca un poquito más de la Navidad. Está todo montado en esculturas de corcho,
claro, todas decoradas y tal, y el significado que lo he intentado hacer por varias capas. La primera, la más exterior, era como la más típica navideña, más así como anglicana, y para hacerle un regalo a mi madre por su día de la Concepción. Hasta aquí nuestro programa y hoy nos despedimos y nos vamos con una imagen que nos llega en directo desde uno de los puntos más visitados de los últimos días. El sorteo de Navidad reúne a muchas personas en torno a esta gasolinera en el sur de Tenerife, que ya la llaman la gasolinera de la suerte. Recuerden ustedes que el lunes Buenos Días Canarias les va a ofrecer en directo, en un programa especial, todo el sorteo. Arrancaremos a las 7:30 de la mañana con conexiones con todas las islas. Ustedes pueden seguir informados, como saben, en otras redes sociales, pero otra imagen de la Navidad la vamos a encontrar también en los aeropuertos, que se llenan de personas que llegan y otras que se van para estar con sus seres queridos. Ya saben que, como les decía, pueden seguir informados en nuestras redes sociales, la web y también en el Telenoticias 1. Nosotros regresamos el lunes, ya lo saben, a las 7:30 con esa programación especial del sorteo de la Navidad y les daremos, como siempre, los buenos días, Canarias.